Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, una noche más. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a hacerles, si es posible, reflexionar sobre cosas que a lo mejor les han pasado desapercibidas y sobre todo a ilustrarles este camino de perdición del gobierno de Pedro Sánchez, corrupción, Puigdemont, ómnibus, minibús, en fin, todo lo que ha rodeado semanalmente nuestra actualidad política en una semana bastante aciaga, tengo que decirles. Pero bueno, eso lo iremos viendo paso a paso. Empezamos por lo que a mí me parece una apertura un poco siciliana, distinta, en el ajedrez. Vamos a verlo. ¿Qué dice Donald Trump respecto de los inmigrantes que no sea fácil devolver por la razón que sea a su país de origen? Que los quiere llevar a Guantánamo, Cuba, la base famosa porque ahí llevaban a los del 11 de septiembre, etcétera, etcétera. Bien, allí ofrece 30.000 camas para realojarlos fuera ya de Estados Unidos, en el territorio americano, pero dentro de la isla de Cuba. Y bueno, ¿y cómo están los zurdos con este anuncio? Vamos a escuchar a Donald Trump. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales indocumentados que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos son tan malvados que ni siquiera confiamos en los países para que los detengan porque no los queremos de vuelta. Bueno, y están como lobos contra la administración Trump porque hay que ver cómo los deportan, los mandan a Colombia y si no los quieren recoger en Colombia amenazan con aranceles del 25% y claro, así, Y en una rueda de prensa en la propia Casa Blanca, uno de estos próximos al Partido Demócrata, imagino yo, le pregunta a la portavoz de la Casa Blanca, oiga, dígame usted, ¿qué delitos han cometido estos inmigrantes que ustedes están deportando a sus países de origen? No se pierdan la respuesta. De los 3.500 arrestos que se han producido desde que Trump es presidente, ¿cuántos de ellos tienen un registro criminal frente a los que solo están aquí legalmente? Todos ellos, porque han roto las leyes de nuestro país y, por lo tanto, son delincuentes. Esa es la clave. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Qué es un inmigrante ilegal? Uno que ha violentado las leyes en algunos países más rigurosas que en otros. En España casi ni las controlamos a las personas que pasan por la frontera, pero en Estados Unidos, todos los que habéis ido allí, sabéis cómo es la cola del quién se ha llevado mi queso, y luego aquel oficial con la bandera, o oficiala, no sé lo que es peor, con la bandera aquí, que te mira y te dice, ¿cuántos días dice que va a estar? ¿A qué ha venido exactamente? Ponga el dedo aquí, mire para allá, en fin, que no es una cosa fácil y cada vez lo está siendo menos. Bueno, pues si tú te saltas el protocolo, engañas a la administración, te cuelas en un país que no es el tuyo, pues estás cometiendo un delito, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, por suerte, digo por suerte, estas cosas, no por Trump, porque ya tenían una dinámica propia en Europa, las cosas para la inmigración ilegal están empezando a cambiar, incluso a la burocrática Unión Europea de Ursula von der Leyen le afectan estas cuestiones porque cada país va tomando decisiones y al final el peso de las decisiones nacionales lo que hace es volcar una decisión colectiva más restrictiva. Claro, pero anda que no ha tenido que ser Bélgica, Holanda, Polonia, Alemania, Italia, por supuesto, incluso Francia, y ya no está en la Unión Europea, pero el laborista inglés acabará aceptando lo que ya habían aceptado antes, que hay que poner puertas al campo. Y Ricardo, ¿qué opinas? Mira, Xavi, espérate. no los has presentado. No yo encantado de entrar directamente a Porta Gallola, pero... Pido perdón por ello. Sois tan conocidos ¿cómo se os presenta? Doña Ana Cuartero. Muy buenas noches. Buenas noches, don bienvenida. Javier. Ya saben ustedes que doña Ana es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Iba a decir en el Parlamento de Madrid, pero las cosas se llaman como se llaman. Bienvenida, insisto. Don Alfonso Rojo, director del Periodista Digital. Llevaba tiempo sin venir yo aquí. Llevabas tiempo sin venir y nosotros echándote de menos. Eso es un piropo con gracia. Bueno, pues aquí estamos. Luego tengo que hablar contigo de esta afición de los zurdos a las cosas con niños. Tenemos que hablar de eso porque es que les salen a ramilletes los problemas con los
gente importante, el candidato de Santiago. No, tú sabes que se dice que el caso está en salud, que las ganas vienen solas y la educación está en controlarlas. Sí, sí, madre mía. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado y a pesar de eso buena persona, docente universitario. ¿Cómo te has quedado? Hombre, si te lo digo siempre, Ricardo, hombre. Pero con la cantidad de cosas que se pueden decir de los abogados, podría decir, abogado de cuando se mandaban faxes, abogado de cuando había que ir a la guardia físicamente a presentar los escritos, abogado mayor, o sea, podría decir muchas cosas. Y a pesar de eso, buena persona. Hay muchos abogados buenas personas. Creo que en las fiscalías, en la Fiscalía General del Estado tienen una foto de don Ricardo con la que ensayan el tiro de dardo. Pero bueno, don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Presentar a don Mario Garcés es una cosa muy difícil. Soy impresentable. No vengo muy fino, es que ya me disculparás de entrada. Ser político, haber sido portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ser intelectual, ser jurista, ser experto en materia tributaria, secretario de Estado con los gobiernos del PP en asuntos bastante relacionados con la actualidad. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte. Y además escribir novelas y además aparecer en películas, pues eso lo reúnen muy poca gente. Y yo feliz por estar con vosotros, sobre todo por compartir mesa con Alfonso, que hace mucho que no lo veía. Estoy feliz, con Alfonso estoy feliz. Luego hablaremos, tengo ganas de comentar el proceso de primarias del PSOE en su tierra, que ha sido extraordinario, ha sido magnífico. Hablaremos. Un candidato, de Aragón, no, el candidato Lambán, que iba con la bandera subiendo el monte Iwo-Jima. Y cuando iba a clavar la bandera, miró para atrás a ver si había alguien detrás de él, la masa de los que habían prometido apoyos, iba solo y dijo, pues mira, totalmente, casi mejor no poner la bandera. A lo que vamos, hay que discutir que uno no puede entrar en un país transgrediendo sus normas. Señora Cuartero. Pues la verdad es que no. A mí me gusta muchísimo la respuesta que han dado y tengo que felicitarte porque a mí la introducción no me ha parecido nada siciliana, sino que me ha parecido muy adecuada. Yo creo que hay que empezar a volver a la verdad, ¿no? Es decir, la ilegalidad es ilegalidad. Unos habrán cometido muchos delitos y otros pocos. Pero no quería dejar de comentar una cosa, y es que si nos ponemos a hablar de derechos humanos y nos ponemos a hablar de personajes, ¿no?, y de lo que han hecho las últimas semanas, creo que la izquierda debería estar muy callada ante la última conferencia que ha dado Monedero en el Helicoide. Es decir, no puedes hablar de la defensa de los derechos humanos en política migratoria. En un sitio donde se tortura. Cuando tienes a un personaje icónico de la izquierda actual española dando una conferencia a las fuerzas de seguridad de Maduro en el Helicoide, donde hay torturas documentadas. Es decir, yo creo que la izquierda contra Trump lo mejor que puede hacer es guardar silencio. Un prudente silencio. Mario Garcés. Cuando los Estados-nación surgen hace 2 siglos y medio, surgen precisamente sobre la base de 3 factores que eran fundamentales. Las fronteras, el concepto de comunidad común y la búsqueda de un bien común. Es verdad que luego el liberalismo rompe con el conservadurismo por razones que todos conocemos. Cuando alguien penetra en un país que precisamente preserva sus fronteras con el objetivo de preservar su seguridad interior y exterior, está incumpliendo normas. Puede ser susceptible de una vulneración del derecho penal o no, o simplemente de las leyes administrativas de extranjería y de entrada y de ingreso en un país. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que el incumplimiento normativo, ya sea con reprochabilidad penal o no, se ha ido diluyendo en una especie de conciencia gaseosa de la izquierda comprada por otros partidos políticos, todo se ha dicho de paso, donde el Estado de Nación se va desvaneciendo y donde las fronteras son porosas y donde la frontera es como una especie de entramado, enredadera, donde debe desaparecer porque realmente vivimos en un mundo absolutamente universal, donde ya da igual las fronteras y donde todo vale. Ese es el gran error, porque hoy más que nunca los Estados-nación tienen que ser fuertes. Hoy más que nunca las fronteras se tienen que preservar. Hoy más que nunca esos 3 pilares por los que se constituyó el Estado-nación, que era la seguridad interior, la seguridad exterior y la hacienda para poder organizar ciertos recursos públicos que en el liberalismo fueron subsidiarios y que desde luego en otro tipo de ideologías pueden ser de otro tipo, es el momento de defenderlos a ultranza. Por consiguiente, la irregularidad cuando se aplica el incumplimiento normativo es ilegalidad.
en esa especie de decadencia lingüística semiótica de la izquierda, donde la irregularidad parece que es un concepto vacuo, un concepto incandescente, que no tiene nada que ver con el cumplimiento de las normas. Cuando alguien de pronto lo dice de manera palmaria, no, es que son irregulares porque son ilegales. Y cuando hay que aplicar la legalidad, de pronto alguien se lleva las manos a la cabeza, es que algo se ha degradado en la conciencia moral y desde luego en el conocimiento intelectual, político y jurídico de muchos políticos actualmente. Yo siempre lo he dicho, el irregular es ilegal y no admite debate. Igual que cuando se construye una casa irregularmente, es que se ha construido bajo determinados parámetros de ilegalidad, pues habrá que derruirla. El problema es consolidar moral y jurídicamente la irregularidad. Es el final del Estado de Derecho, que también fue una de las fuentes de conformación de los Estados-nación. Si el derecho no sirve absolutamente para nada, si la legalidad es un material inflamable o es un material permeable como las fronteras, no necesitamos políticos, necesitamos una organización de profesionales viviendo la política que se pueden llamar políticos sin fronteras. Y luego cuando entras a conocer un país, cada uno tiene sus maneras de hacer, ¿verdad? Pero este objetivo del deseo, del sueño americano que ha sacudido primero a Europa, luego a África, a América Latina, en fin, a Asia, a todos los continentes, ¿no se acuerdan de la isla de Ellis? Cuando los irlandeses o los italianos querían llegar a Estados Unidos, ¿qué les hacían los estadounidenses? Recluirlos, identificarlos, sanitariamente sobre todo, y luego pues tú sí, tú no, tú sí, tú, ya veremos. Y algunos han eludido sus responsabilidades. El Partido Demócrata, por ejemplo, le ha colgado el marrón del muro en la frontera mexicana a Trump, pero eso lo empezó un tal Bill Clinton. Lo digo porque, claro, hay cosas que no tienen padre, y este sí, Bill Clinton. Y otra cosa que les quiero decir, hombre, vamos a ver, es conocido, es literario incluso, de conocido. El adagio en Estados Unidos del béisbol, 3 strikes, te vas fuera del campo, sirve desde hace 30 años para definir la relación de la administración con un emigrante. 3 problemas con la ley y te vas fuera del país. Y eso ha servido con demócratas, con republicanos y con todos, y lo sabe cualquiera, allí y aquí. Y que lo de Trump es, si acaso, volver al planteamiento de la jugada anterior a la llegada de Biden a la Casa Blanca. Ricardo Ruiz de la Serna. Hay 2 situaciones aquí diferentes, ¿no? Por un lado están los que transgreden o infringen la ley del país cruzando ilegalmente la frontera. Y luego están los que, habiendo entrado legalmente en el país, devienen en una situación ilegal, bien porque caducan sus permisos, bien porque cometen, por ejemplo, delitos, etc. Lo que pasa es que, trayendo el debate a la situación española, en España se está dando una situación, incluso me atrevería a decirte, todavía más chocante. Que es que en España ni siquiera violentan la frontera, sino que los traen directamente porque hay una verdadera industria de la inmigración ilegal, en la que hay organizaciones de tráfico de seres humanos y hay organizaciones con apariencia legal que colaboran con los traficantes. ¿Y qué se forma? Por supuesto, hay una parte de negocio, pero hay otra parte, digamos, de influencia política y de redes clientelares que funcionan. Entonces, ¿cuál es la fuerza que puede tener lo que Trump está haciendo? Claro, los marcos jurídicos también son diferentes. El poder, por ejemplo, de la administración federal en los Estados Unidos es incomparable al que pueden tener aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El sentido de la autoridad, con toda la crítica que puede haber acerca de la autoridad de los Estados Unidos, es muchísimo mayor. En España la pérdida de la autoridad se ha dado casi por completo. Me atrevería a decirte que los únicos que todavía respetan la autoridad son los honrados, pero desde luego no los delincuentes. Si alguien ha perdido el respeto por la autoridad son precisamente los delincuentes. Pero decía que si hay algo que pueda resultar de relevancia o de influencia, es la capacidad que tiene Donald Trump para abrir un debate. Entonces, durante mucho tiempo se decía, no, hay personas a las que no se puede expulsar, a las que no se puede deportar, hay situaciones que no se pueden revertir. En apenas unos meses,
Estamos asistiendo a 3 debates muy interesantes. El primero es si cabe o no cabe ejecutar las deportaciones. Se decía, no, son muchas las personas a las que va a haber que deportar. No va a ser posible ejecutarlo. Bueno, por de pronto ya ha enviado 2 aviones con 80 personas cada uno a Colombia, y cuando los han querido rechazar, ha anunciado que iba a imponer tarifas comerciales, y el gobierno colombiano ha tenido que claudicar y ha tenido que acatar la decisión del gobierno estadounidense. Hay un segundo debate, que es el de decir, no, vamos a revisar la situación de los que tienen ahora mismo un derecho. Sí, se les concedió una protección temporal, pero estas protecciones pueden revocarse. Y hay un tercer debate, que probablemente es el debate más delicado, que es en qué condiciones se puede perder la nacionalidad. Que también se ha planteado en Europa, por cierto. Se planteó en Francia, donde se dijo, no, en determinadas circunstancias tú eres ciudadano del país porque has adquirido la nacionalidad, pero esto se revoca. Es cierto que ha habido situaciones, pero eran realmente situaciones excepcionales. Lo que estamos viendo en Europa, y no digamos en España, es que hay personas que no están en condiciones de adquirir la nacionalidad y que probablemente tampoco están en condiciones de tener una residencia, un permiso de residencia indefinido, sino que tienen que revisarse su situación y probablemente deban regresar a sus países de origen. Fíjate que estoy hablando ahora de personas en situación regular. No me refiero a los que están en situación irregular, que desde luego, sino a los que están en situación regular, pero por su conducta en España no pueden continuar entre nosotros. Alfonso Rojo. Bueno, el drama, trayéndola aquí a España, para Europa en general, pero para España en particular, es la inexistencia de una política migratoria. Es decir, no existe política migratoria. Y hemos convertido yo creo que por buenismo, por ingenuidad, por ignorancia o por sectarismo, la llegada a España en una especie de gincana. ¿Os acordáis? Me acuerdo de Carmena y de frases de Carmena, pero al final llegaba a España y entraba en España y conseguía instalarse en España el que era más fuerte y saltaba la valla, o el que saltaba el control. Y después al socaire de todo eso se han puesto una serie de memeces, de estupideces, de idioteces, solo comparables a las que se aplican al tema de la ocupación o a otros temas en España. Uno de ellos es, no podemos identificarlo, no lo podemos devolver, que es la historia esta de que tiran el pasaporte los que vienen irregulares. Sí, sí. Oye, pues ahí hay una norma más vieja que el mundo. Si usted salió de aquí, vuelve aquí. Punto. O sea, usted salió de aquí, vuelve aquí. O la que existía antes, que ya ni se aplica en Barajas. Yo recuerdo hace muchos años, llevo muchos años viajando, dada mi avanzada edad y la cantidad de años que he estado de trotamundos por el mundo. Pero si tú llegabas a un aeropuerto y no tenías los papeles en regla, te colocaban en el mismo avión o en la misma compañía que venías, con cargo a la compañía que era multada, te devolvían al lugar de origen. Ya se preocupaban las compañías de no meter gente sin papeles y a ti te metían. Ahora no. Ahora, es decir, como no se puede aplicar nada en caliente, no se puede hacer nada, entonces no tenemos, y ningún partido tiene política migratoria. A mí me gustaría que se contase de edad. Es decir, y después están las ficciones. Es decir, le van a venir a pagar a usted las pensiones. Hagan ustedes el cálculo completo. A mí es evidentemente que no, porque a mis 72 años sigo cotizando, 73. Sigo cotizando, me estaba quitando un año, a la madre que me parió. Entonces, sigo cotizando y sigo trabajando, pero, oiga, si mete usted todo en la Turmis, y usted visita un hospital o visita las cárceles o visita el transporte público o visita los servicios públicos, a lo mejor en el balance, como les ha pasado a los daneses, no te sale. Claro que viene mucha gente y que aporta. Y cuando tú sales por la mañana a las 6, los que van a las obras, españoles es rarísimo ver algunos. Si tú ves cajeras, es rarísimo ver una española. Si tú quieres ver securatas, es bastante raro ver españoles. Es las cosas como son, ¿eh? Porque también se ha producido un fenómeno en España que cada generación, desde hace 6, trabaja menos, es más floja y más pedorra. Es un proceso inagotable. Entonces hay que tomar una política migratoria digna de ese nombre y saber si realmente es un fenómeno. Igual que no puedes dejar a nadie desamparado. Pero es que pasa como con la ocupación. Si alguien, una madre con una niña necesita una casa, pero no soy yo quien se la tiene que pagar. Yo he pagado en Periodista Digital este mes 49.000 euros de impuestos. 49.000 euros de impuestos este mes. Oiga, pues si hay que pagarle, que pague el Estado. Es igual que yo no puedo usurpar las funciones de la policía. Y cuando viene alguien por mi barrio, que no sé qué, salir detrás de él con la escopeta de caza y abatirlo antes de que llegue al seto, pues la misma cosa tiene que ocurrir con respecto a otras cosas. Un dato para que la gente a lo mejor no lo sabe. Hace 10 años...
en España había 1 millón de rumanos, ahora hay 650.000. Estamos viendo. Hace 10 años en España había 650.000 marroquíes, ahora hay 1 millón de marroquíes. ¿A qué se debe este fenómeno? Los determinados rumanos, por cierto con afinidad religiosa, con cierta afinidad incluso cultural, europea, han tenido ya suficiente cualificación y tienen suficiente cualificación e información y están volviendo porque se está disparando la renta y la riqueza. ¿Por qué estamos invirtiendo, por lo tanto, el origen demográfico de parte de la migración? Cuidado, porque ese análisis no se quiere hacer, porque si se hace nos acusan de chauvinistas a los que lo hacemos. Nos vamos a ver uno de los temas estrella de la semana en lo político, que es la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin salirse del guión, la fiscal provincial de Madrid sigue la estrategia marcada por su superior, aunque lo único que la diferencia es que ella sí que ha respondido a las preguntas del magistrado. Pilar Rodríguez declaraba ante el Supremo por su papel en la filtración de los correos de la pareja de Ayuso y su acuerdo con la Fiscalía en el que reconocía 2 delitos. Ha negado que fuera el origen de las filtraciones y sobre la nota informativa difundida a la prensa, a la que dijo que daban ganas de meter un poquito de cianuro, declara que solo lo dijo como forma de desahogo. Ante el juez Hurtado ha insistido en que si publicó las informaciones, lo hizo por lealtad a su superior. La mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía de Madrid sigue también su estrategia de cargar contra Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid. Insisten que dentro de la Fiscalía hasta 570 fiscales tenían acceso al expediente de González Amador y hasta 60 empleados a los correos electrónicos, incluidos, dice, el personal de la limpieza. Días después de declarar ante el Supremo, varios fiscales denuncian al diario El Mundo la actitud del fiscal general contra la justicia. Primero por su desafío al llegar en coche oficial y haber entrado al Supremo por la puerta principal del edificio de las Salesas. También por haberse sentado en el espacio reservado para su cargo y no frente al tribunal donde se sientan todos los investigados. A lo que se suma no haber dado respuesta a ninguna de las preguntas formuladas por el juez. Mientras Moncloa insiste en defender su inocencia, el fiscal busca ya la manera de que se archive el caso. Se justifica en que el registro de su despacho invadió sus derechos e insiste en desacreditar al magistrado por la manera en la que ha conducido el caso. Rinconcito para la salud también, además se perdió en Cuba, como cada sábado por la noche, con don Adolfo Albistur, Protege tu vida, que ya me acompaña aquí hoy. Aquí estamos. Con una inauguración que tienen que conocer, porque, bueno, después de sus éxitos en combatir el dolor por la artrosis de diferentes maneras, hoy nos trae algo espectacular. A ver, lo de hoy es fíjate que a lo mejor queda muy rimbombante, ¿no? Pero es a nivel mundial, es una presentación a nivel mundial, porque no existe otro. Es decir, esto que tengo aquí en mis manos, seguro que muchas personas lo conocen. A ver, es un glucómetro, es una cosa que pincha. Efectivamente, ahí pinchas, tienes que cambiar el pinchazo, estas son las tiritas, se colocan aquí y te da el nivel de glucosa que tienes. Las personas que son diabéticas, prediabéticas, que tienen que controlarse los niveles de azúcar por los alimentos que toman. Tienen picos. Efectivamente. Todas estas personas lo usan, fíjate, Xavier, casi diariamente o diariamente 3, 4 y 5 veces. Es un incordio. Es un incordio. Pincharse solamente ya duele, porque claro, es una zona que duele, se va haciendo callo, y no es un día, son 2, 3, 4, un mes, un año, etc. Bueno, pues podemos decir adiós a esto, porque ha aparecido algo que es sorprendente. Sorprendente desde el punto de vista que nadie imaginaba que sin pincharme puedo medirme la glucosa. Es un glucómetro que trabaja simplemente metiendo, se pone el dedito, de esta manera. ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, pues aquí en 30 segundos encendiéndolo, en una aplicación que tenemos en el teléfono móvil, vamos a ver la glucosa que tenemos. Simplemente nos sale así. En el móvil lo que en ese momento tienes, en sangre. Te hace unas gráficas, te hace cómo has estado, para que luego el médico lo pueda ver, para que tú lo puedas ver, guarda la información. Y además es que la comodidad es absoluta, porque en 30 segundos me lo he medido. Me lo puedo medir muchas más veces si quiero, porque a lo mejor quiero saber... Se acabó el pinchazo. Claro, a lo mejor quiero saber, antes de comer, pues media hora antes, que sea conveniente. Y luego media hora después, a ver cómo tú recuperas esos niveles de azúcar, ¿no? Sí tengo que decir que estos son para los diabéticos tipo 2, prediabetes. Los tipo 1, no, porque los tipo 1... Claro, los que se pinchan insulina tienen que mantener su parchecito, que les va muy bien, que están controlados diariamente, pero esto está para la gran mayoría, que son aquellas personas que en un momento determinado de su vida, por la edad, por lo que sea, bueno, pues tienen ese problema de que el azúcar lo tienen a 200, 200 y pico. Y luego, Adolfo, hay un tema importantísimo, la discreción.
Imagínate que tú tienes que ir a un restaurante, o que habitualmente vas a comer a restaurantes o a cenar, y tienes que hacerte la medida. Tienes que hacerte la medida. Pinchándote con el tal, luego... Es un incordio. Yo sé que las personas que nos estáis viendo y que estabais haciendo lo del pinchado vais a decir, bueno, esto es una maravilla, esto que han sacado... Os voy a decir una cosa, ¿eh? Esto no es fruto de algo que casual, no. Se llevan muchos años. Además, es made in Spain, como decimos aquí. Es el doctor Antonio Pupo y su equipo en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. 6.000 personas que han hecho las pruebas, se hacían su analítica de sangre, luego salían y les colocaban el glucómetro para ver, calibrarlo y que estuviera bien. Con lo cual, todo está científicamente probado. O sea, que trae el aval de esos 6.000. Esas 6.000 personas, se ha hecho se ha puesto evidentemente en manos de la ciencia, se ha hecho toda su investigación y se ha documentado, con lo cual tenéis la garantía de que os va a funcionar, vais a poder medir el azúcar, no va a ser ese engorro. Y es que además es que la diabetes o esa prediabetes, si tú te controlas el azúcar, no hay problema. El problema es cuando sube, baja, etcétera, que es cuando empiezas a dañar órganos en el cuerpo. Pero si tú lo controlas, si tú tienes siempre los niveles normales, y con esto lo puedes hacer, porque vas a ver la que tienes, oye, pues no hay mejor, dicen que no hay mejor insulina que caminar, andar, hacer de ejercicio, ¿no? Pues sabes que tienes que caminar un poquito, si acabas de comer, cosas que lo vamos a tener súper controlado. Así que os invito de verdad a que lo tengáis. ¿Cómo nos hacemos con este invento revolucionario? Pues es llamar a un teléfono. Lo que sí os digo, siempre digo, oye, llamar ahora y tal. Llamad ahora sí, porque va a quedar la llamada registrada. Nosotros el lunes os llamamos. La ventaja que vais a tener fundamentalmente es que vais a ser los primeros, porque sí es verdad que bajo pedido la demanda ha sido impresionante, porque claro, todo el mundo que se pincha dice yo no me quiero pinchar más. Así que tenéis ahí un teléfono 973-0101, repito 973-0101, marcad ahora para que tengáis el glucómetro que no duele, que no te vas a tener que pinchar y medir el azúcar tranquilamente. Adolfo, mil gracias por pasarte por esta noche por Más se perdió en Cuba y felicidades y mucha suerte con la comercialización del nuevo instrumento clave para la salud que hay que adaptar a la vida de cada uno, la tecnología, ¿no? Efectivamente. La tecnología sirve para que se hagan unos cuantos millonarios, pero a mí que me llega de todo eso. Eso es, se trata de eso. Muchas gracias, insisto. Gracias. Nos vamos a publicidad. La izquierda trata de convenceros de que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, sufre una distopía. Ya os lo explico lo que significa eso. Una distopía la sufre uno que va por el manicomio con un embudo que se cree que es una guitarra o una trompeta y dice que es Napoleón. Eso es una distopía. Este tío lo que es un perverso y un malvado que se chotea de la justicia, que va allí con una corbatita con dos platillos, la balanza de la justicia, que se sienta donde le da gana, que entra por donde quiere, que no ha leído su citación, donde no le citan como ilustrísimo señor, sino como Alvarito García Ortiz y su número de DNI. No se confundan, no es un distópico, que va, es un cara dura que ha visto la oportunidad de que le laven la toga en el Tribunal Constitucional, caso muy posible de que termine siendo condenado, pues ya tenemos el garito de Cándido Conde Pumpido para hacer el apaño de siempre. Vamos a ver su declaración. Entre abucheos, ha acudido el fiscal general del Estado al Tribunal Supremo. Ha hecho uso de su cargo entrando por la puerta principal del edificio de las Salesas. Dentro solo ha respondido a las preguntas de su defensa, es decir, de la abogacía del Estado. No ha rendido cuentas ante el juez Hurtado, a quien acusa de estar juzgándole con una visión preconcebida del caso. La fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se ha negado incluso a realizarle cualquier tipo de preguntas, porque insiste en que la entrada y registro de su despacho que dan luz a este procedimiento fueron ilegales. Hoy en Moncloa han insistido en salir a defenderle. Vamos a esperar, yo creo que en este momento conviene dejar trabajar al instructor, dejar trabajar al Tribunal Supremo. Creo que lo que conviene es volver al origen de toda esta historia. Un ciudadano ejemplar cuyo abogado reconoce que ha cometido 2 delitos. Y el fiscal general del Estado es una persona íntegra que, insisto, se dedicó a contar la verdad. Entre críticas de los de Feijóo por controlar todas las esferas del Estado. Quien tiene la responsabilidad de perseguir el delito en España está siendo investigado por la comisión de un delito penal. Esto es muy grave. La presunta connivencia entre la Fiscalía General del Estado y Moncloa es de tal gravedad
que lo que llama la atención es que hoy el fiscal general del Estado ya compareció en el Supremo como fiscal general del Estado y no como un ciudadano independiente. Álvaro García Ortiz ha insistido durante la hora y media que ha durado su declaración que él no filtró los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y un delito, el de revelación de secretos, por el que precisamente está imputado. El fiscal general insinúa que fue Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, quien propagó todas las informaciones, sobre lo que ella declaró en sede judicial, que le preguntó directamente al fiscal si había filtrado las informaciones y su respuesta de que eso ahora no importaba, dice que nunca se produjeron y mucho menos en ese tono, porque asegura que de esa forma no le pueden hablar a un superior. En su testifical, García Ortiz también ha hecho referencia al borrado del teléfono móvil. Dice que ha cambiado por lo menos en hasta 6 ocasiones de dispositivo y el último de ellos, informó a la UCO, lo cambió antes de que se abriera el caso. Esto de la distopía no se queda solo en los fiscales, no. Borja Semper también tiene distopía. ¿Cómo que en lugar de un ciudadano independiente? No, hijo, no. Todos los ciudadanos somos independientes. Bastaba decir como un ciudadano más, tal vez, o como un ciudadano, quedarse ahí. Ciudadano independiente en su cabeza está distinguiendo entre los que obedecen órdenes, como él, que deben ser muchos, él probablemente, y los otros. Pero los otros somos la mayoría, hijo. Vamos a ver, respeta a las mayorías, que menos se le puede exigir a un político, ¿no? Bueno, en fin, no es el día. Vamos a hablar del fiscal, que bastante tajo tenemos. Fiscal que, siendo que le citan como ciudadano, entra por la puerta de autoridades. Siendo que en el Supremo, y esto Alfonso lo sabe bien, un juicio se para porque el imputado, nadie le ha dicho que no puede estar esperando la pregunta con la mano en el bolsillo, y se arma la chirigota hasta que se la sacan del bolsillo unos u otros, y entonces empiezan todos a hablar como si allí no hubiera pasado nada. Bueno, pues allí llega y se sienta donde le da la gana Álvaro García Ortiz, no donde se tiene que sentar el imputado. Y se lo consienten, que ahí es donde yo me quedo loco. Bueno, dice lo que... ¿Cómo que un fiscal general del Estado dice que no va a contestar las preguntas de un instructor que es un magistrado juez de una sala del Supremo? Pero esto, ¿qué país es este? ¿Botswana? ¿En serio me estáis diciendo eso? Claro, luego lo que ha pasado es que hay una lista que parece la alineación del Real Madrid de 13 fiscales que salieron ayer a decir, oiga, este hombre que dimita, pero ya está bien, ¿no? Don Ricardo. Déjame que hable de una cosa antes. El poder de un fiscal en España. En España la fiscalía es mucho más poderosa de lo que normalmente uno se puede imaginar. Primero tiene la posibilidad de hacer diligencias propias de investigación, tiene en su papel de garante de la legalidad y del ordenamiento jurídico, sus opiniones tienen un enorme peso, y la estrategia que está siguiendo el fiscal general del Estado es tratar de desacreditar la instrucción, acusándola de vicios, de nulidad. Hay detrás de esto la expectativa de que, quizá en un hipotético recurso de amparo, en caso de resultar condenado, se apreciase que ha habido vulneración de derecho fundamental y se declarase nulo todo desde el inicio de la instrucción. Lo que pasa es que, entre medias, y esta es la clave de la reacción de los fiscales, la credibilidad de la Fiscalía, la posición de los fiscales en el proceso penal. Hay muchos acusados de delitos comunes y muchísimos de delitos de criminalidad organizada, etcétera, que en el momento en el que la instrucción se aprecie que han borrado los teléfonos móviles, por ejemplo, o que han tratado de intervenir de alguna manera en el desarrollo de la instrucción, solo esto basta para que tengan un indicio de pretendida culpabilidad y vayan a juicio. Claro, es muy difícil tratar de mantener la posición de la Fiscalía como garante del principio de legalidad, como garante del ordenamiento jurídico, etcétera, cuando uno tiene esto. Luego está lo que tú señalas, que estéticamente está mal. El acusado tiene derecho a contestar a lo que le da la gana o a no contestar a nada, o a seleccionar. Ahora, desde el punto de vista estético, claro, si el propio fiscal general del Estado, siendo quien es y ejerciendo, porque él lo ha renunciado y ha dicho, hoy me voy a dedicar a defenderme y después volveré por la puerta grande como una víctima de una conspiración. Pero siendo quien es y estando en la posición en la que está, se defiende como se defendería quizá un delincuente. No quería yo ponerlo en estos términos, pero se defiende de una forma que podría prestarse a otras interpretaciones. Pues mira, una del sentido común. Teme las preguntas del instructor y por eso no las contesta.
Pero si entramos en técnica jurídica, te recuerdo que una de las funciones de cualquier fiscal, y el fiscal general del Estado todavía más, es hacer posible la justicia. Y no se hace posible la justicia no contestando al magistrado instructor. Pero déjame que te dé ahí una apunte que a lo mejor puede resultar de interés. Si él quiere atacar la instrucción, si él quiere decir, yo tenía un juez que no era imparcial, por ejemplo, yo tenía un juez que estaba haciendo una investigación prospectiva, negándose a responder sus preguntas, él puede decir, yo en ningún momento admití que la intención de este juez fuera una intención recta, yo en ningún momento admití que yo estaba teniendo un procedimiento con garantías. Lo que resulta algo más llamativo es que haya querido contestar sobre las preguntas de la abogacía del Estado, que es una parte. Es decir, claro, cuando habitualmente el silencio que no puede interpretarse en contra del reo. La abogacía. Pero hay un matiz. Cuando el investigado, y en su caso el acusado, pero cuando el investigado se niega a contestar a todo, yo aquí y me callo y no digo nada, mi silencio no puede interpretarse de forma incriminatoria. Pero si yo selecciono las preguntas o contesto a las que quiero y a las que no quiero no, mis silencios sí pueden interpretarse. Claro. Y entonces, ahí hay un elemento de vulnerabilidad. El tiparraco va al Tribunal Supremo, 6 metros de alto los techos, las cretonas aquellas que impresionan. Esa sala impresiona. Congo, y él ahí dice, no, yo me siento donde quiero. No, esto no se lo permitirían. Pues oye, ¿cómo que no se lo permitirían? No, pero digo que a un ciudadano, a un acusado de un delito común, ahí voy, de ningún modo. ahí voy. Si tú has investido de tu autoritas, si tú dices ser excelentísimo señor y por eso entras por la puerta de autoridades, no puedes desdecirte de tus funciones, que son hacer que la justicia sea posible. Tienes que contestar al instructor sí o sí. Y desde luego al instructor no le vayas a reprochar que el registro en tu despacho le parece al señorito una insoportable injerencia en su intimidad. Mario Garcés. Bueno, vamos a empezar por lo que ya hemos asumido y tenemos que evitar que se metabolice socialmente. Un fiscal general del Estado imputado tenía que haber presentado su dimisión automáticamente. Esa es la realidad, pero no descontemos el origen de todo. No existen precedentes en la historia de España, no conozco ningún antecedente en la historia de ningún país democrático moderno, por consiguiente esta es una situación de una anomalía democrática total, absoluta. En segundo lugar, él acude defendido por la Abogacía General del Estado y como funcionario de cuerpo superior que soy, a mí esto me produce una gran tristeza. Yo no tengo claro que la Abogacía General del Estado deba defender al fiscal general del Estado. Yo no lo tengo claro. Estoy de acuerdo. Está en el límite, pero yo no lo haría nunca. Y eso, para que todo el mundo nos entienda, en primer lugar, estamos pagando la defensa del fiscal general del Estado todos los españoles, para que le quede claro. No se la está pagando él. Estamos pagando todos, porque nosotros pagamos a la Abogacía General del Estado. Cuando el fiscal general del Estado actúa filtrando una información, no actúa como fiscal general del Estado. Actúa como un particular que puede haber cometido un delito fuera de lo que es la ortodoxia y los procedimientos que rigen la actuación del fiscal general del Estado. Por consiguiente, ya desde esa perspectiva, la Abogacía del Estado se tenía que tentar los bolsillos y pensar si tenía que haber defendido o no al fiscal general del Estado. En tercer lugar, se acoge al derecho a no declarar. Un derecho, por cierto, que alguna parte de la izquierda, de eso que a los abogados los llaman operadores jurídicos y no abogados, decían que era una especie de prerrogativa franquista, ¿no? Es una prerrogativa muy anterior. Incluso está en la quinta enmienda, en el ámbito, por ejemplo, de Estados Unidos, y existe desde hace muchísimo tiempo. Yo puedo entender, fijaos, puedo entender que Begoña Gómez se niegue a prestar testimonio en un interrogatorio, pero el fiscal general del Estado tiene que contestar a todo, entre otras cosas porque él ha defendido su pulcritud y su probidad constantemente y no tiene que tener ninguna inquietud ni ninguna incertidumbre desde el punto de vista procesal o de un interrogatorio jurídico a la hora de responder, entre otras cosas, para aclarar lo que él considera que es una conducta absolutamente justa. Y como se ponen literarios con lo del cianuro, yo no tengo muy claro si era el cianuro espumoso, si era con leche o solo. No sé si era el cianuro de Agatha Christie o era el cianuro de Alonso Millán.
es absolutamente bochornoso que entre dos profesionales, dos operadores jurídicos, como dice la izquierda de hace años, que ya dejemos de ser ya fiscales, ni abogados, ni letrados, como se ponen así tontos, son tontos melosos, los operadores jurídicos se relacionen mediante este tipo de frases con desahogos que no representan una función absolutamente legal y de la que forman parte grandes profesionales del derecho, sino que se comportan como adolescentes embravecidos en busca de sus beneficios políticos. Casi les es más propio hablar de obreros judiciales. Obreros judiciales, proletarios. Dentro de la estructura de la justicia stalinista. Bueno, le preguntaba yo esta semana al exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Borrego, su opinión sobre el transcurrir de la declaración de este fiscal general Alvarito García Ortiz. Esta es su opinión. Mi compañero en sus escritos habla, excelentísimo señor don Álvaro, fiscal general. No, mire usted, allí no es fiscal general del Estado, allí es Álvaro García Ortiz, punto. Entonces dice usted que entra por la puerta principal. Por la puerta de autoridades. De autoridades. Primera, no digo chulería, pero mal gusto. Segundo, se sienten estrados. Claro, óigame usted está imputado y se atreve a decir que lo que dijo una maravillosa fiscal de un inmenso prestigio, cosa que él no tiene en la carrera fiscal, que es Almudena Lastra, se atreve a decir que no dijo la verdad. Ella, Almudena Lastra, habló como testigo, obligada a decir verdad. Él no. Él no estaba obligado, como imputado, a decir la verdad. Son estas cosas de nuestro sistema judicial. Doña Ana Cuartero. Pues ya sabes, Javier, que una de las piezas que a mí más importantes me parecen en este caso es efectivamente este teléfono móvil. Y este testimonio, esta entrevista que acabas de colocar, me da la entrada perfecta. El teléfono destruido no es el teléfono de Álvaro García Ortiz. Es el teléfono del fiscal general del Estado. Entonces, aquí se abren, voy a hacer una frase inicial, que es, si alguien demostrase que efectivamente el teléfono del fiscal general del Estado podía exculpar a Álvaro García Ortiz de haber filtrado los datos del novio de Ayuso, seguramente estábamos en algo mucho peor. Y dejadme que me explique. El teléfono del fiscal general del Estado es un medio de trabajo. Y él dice, ¿quién lo ha destruido? ¿Quién lo ha destruido? ¿Quién dio la orden de destruirlo? ¿Ha sido un simple formateo, como el que puedo hacer yo para darle el teléfono a uno de mis hijos y que no sé por correo no envíe mis mensajes? ¿O ha sido una destrucción con ácido? Que es una de las únicas formas que se tienen para efectivamente que no sea posible reproducir de nuevo los datos que han estado almacenados. Creo que aquí el derecho tiene mucho que avanzar y que estamos muy atrás, porque no es lo mismo destruir el teléfono personal de Álvaro García Ortiz que destruir el teléfono que se te ha dado como medio de trabajo cuando tu trabajo es ser el fiscal general del Estado. Vamos a ponernos en que efectivamente ese teléfono se recuperase y nos dijera que no filtró los datos de Ayuso. ¿Por qué el fiscal general del Estado, ante algo que puede ser una prueba exculpatoria para él en el mejor de los casos, decide que se destruya su teléfono? ¿Entre cuánto y cuándo se utilizó ese teléfono por parte del fiscal general del Estado? ¿Y qué otras cosas podría haber? Quiero deciros con esto, es gravísimo el tema del teléfono, porque incluso si ese teléfono lo permitía exculpar de este delito, ¿qué no habrá en ese teléfono para que el fiscal general del Estado, perfectamente conocedor, haya ordenado su destrucción total? Total. Pues que el fiscal, nerviosito, llamó al número 1 y le dijo, mándame al doctor Lobo. Claro. Que es como funcionan estas cosas. Sí. Les va a parecer de ciencia ficción, de Tarantino. No. 5 días de reflexión. Doctor Lobo, que desaparezcan los cadáveres. Y a mí se me ocurren 3 cosas muy breves. Mira, la primera es que aunque fue imbuido en su papel de fiscal general del Estado, se comportó como si hubiera comportado un maleante al que pillan en un supermercado
atracando en la sección de embutidos. Yo no hice nada y el juez me tiene manía. O sea, el comportamiento de él es de ese. Después, a mí me choca los privilegios que se le otorgan. Y yo te lo he contado alguna vez, estuve en un juicio con Elpidio, el que fue juez y sacaron. Porque, entre otras cosas, porque en un privado, por 200.000 euros, siendo juez, lo cual te entra un poco de miedo, pues no nos demandaba. Entonces nosotros, yo moví mucho el tema, lo hicimos, terminamos en un juicio. Él sostenía con muy poca inteligencia de que yo le perseguía porque cada vez que ponía Elpidio en Google salían las noticias que nosotros ponemos. Digo, joder, si te llamaras Pepe, pero llamándote Elpidio, sale seguro lo del Elpidio. Es que no había otra, es decir, un genio, un genio. Y te digo, y a mí en ese juicio sí me pasó eso. O sea, yo entro, estás primero de pie, te acercas al micrófono y iba impecable. Yo parecía que iba de primera comunión. No iba de marinerito, pero parecía de primera comunión. Y la chaquetita azul, la camiseta blanca, la corbata esa de rayas roja, de esas comprada en Inglaterra. Bueno, iba hecho un príncipe, zapatos negros, pantalón gris, y metí la mano en el bolsillo. Me pegó un berrido el juez. Me pegó un berrido el juez. Actuaba, lo que era mi hijo el que actuaba de abogado defensor mío, y gracias a eso no me temblaron las canillas. Pero estuve a punto. A este le han dejado hacer lo que le ha dado la gana y eso dice muy poco de la justicia en España. La justicia no es igual para todos. Y tercero, una breve referencia a Bolaños, que es otro que cada día me parece más majadero. Dice, hay que ir al origen y el origen es que cuenta la verdad. Mira, cuando Carmen Calvo pilló el COVID y fue al Ruber, nosotros publicamos en qué habitación estaba, cómo estaba y tal. Pues esa misma noche, estando yo en mi casa, suena el teléfono, mi teléfono móvil, lo descuelgo y es su jefa de gabinete, una tal Valdecabras o Valdealgo así. Y me dice, me advierte, dijo, hombre, si es verdad, está en la habitación no sé qué, ha hecho no sé qué. Era irrelevante, es decir, tú no podías dar datos, y tenía razón la paisana, me amenazó con la abogacía del Estado y con todo, y tenía razón, es decir, hay datos que no puedes dar aunque sean verdad. ¿Qué es lo que le pasa al fiscal? ¿Qué más da que sea verdad que el novio de Ayuso hiciera o no hiciera? Pero es que es irrelevante. Pues ahí están. El delito que se persigue. Pero es que es irrelevante. Si a Morodo, que había pillado 4 millones de dinero de los narcochavistas, le hicieron un apaño y por 1,5 millones se quedó con 2,5 y se lo arreglaron en un pispás. Aquí creo que son 400.000 lo que estaba en juego. Pero es que me es igual. Me es igual. Tú no puedes dar el tema. Él borra los mensajes. Él destruye el teléfono. Él borra pruebas. Él miente en el juicio. Él tiene 4 años, ¿cómo que quitar el puesto? 4, y después da igual que no sea oficialmente todavía condenado. Eso lo ha dicho muy bien Garcés. ¿Qué más da? Que no esté oficialmente condenado o que al final, por una carambola, se vaya de rositas. Que es irrelevante ya. Lo que él ha hecho y cómo él se ha comportado exige una democracia decente, primero que se vaya, y segundo que pringue. Y si es posible que pringue con el número 1 y compartan calabozo, pues yo aplaudiré. Sí, pero todos estos cuerpos de élite se respetan poco. Antes tenían un profundo respeto de ellos mismos por lo que son y como compañeros, pues por ende. Ha habido cambios muy sospechosos en la abogacía del Estado. Se suprimió, por ejemplo, al que tenía que dirimir el conflicto entre el novio de Ayuso y la agencia tributaria, que le parecía estupendo que lo negociaran, que se llegara a una cifra, un acuerdo y ya. Fácil para todos, también para la agencia tributaria. No nos olvidemos, para la Fiscalía, para el... No, esto no nos conviene, hay que ser más duros. Vamos a cambiar al abogado del Estado y ponemos a uno que eche cianuro. Oiga, y no reacciona nadie, no se autorrespetan. No he visto, hay 2 sindicatos en la agencia tributaria. Ninguno de los dos decir, pero oiga, pero respétenos un poco a los funcionarios, ya está bien, pero ¿qué se creen? ¿Que todos estamos aquí a pillar? Pues sí, estáis casi todos a pillar, esa es la cosa. Por cierto, no hemos hablado del guiño que hace este señor, que es, me voy a escapar por la gatera del Constitucional y ahí os quedáis con la condena, ¿no?
No, sin duda. O sea, hay que salvar al soldado García Ortiz. A Ortiz. Y para salvar a Ortiz, pues tenemos que movilizar a toda la hueste de posibles personas afines a nosotros en cualquier lugar que tengamos controlado. ¿Que nos molesta un inspector? Suprimimos al inspector. ¿Que si nos molesta un abogado del Estado? Nombramos a otro abogado del Estado. Pero la vía para salir de esta gatera, ya que él no controla el tribunal, porque en eso el Tribunal Supremo está teniendo un comportamiento ejemplar, salvo las prebendas evidentemente formales que hemos visto esta semana, pues lo que va a hacer es acudir directamente al Tribunal Constitucional, considerando que se ha producido un vicio, se ha producido una violentación de sus derechos fundamentales como consecuencia de que el registro que se produjo podía tener algún tipo de defecto, ¿no? Es la vía rápida que ha pensado la Abogacía del Estado para sacar el tema del Tribunal Supremo y llevarlo directamente a un lugar que está cooptado por una persona que puede ejercer la función jurisdiccional no revisora, pero en este caso casi revisora, al servicio evidentemente del uno. ¿Qué pasa al final? Que si vemos el árbol de Navidad, todo lleva a la misma estrellita. La estrellita ha controlado el Tribunal Constitucional. La estrellita controla la Fiscalía General del Estado. La estrellita controla la Abogacía General del Estado. Cuando ve que hay una rama que no se controla, automáticamente tiene que desplazar la bola a las otras ramas. Y ese es el funcionamiento. Tú abrías el programa con una apertura siciliana. Este es un alfil. Este es un alfil que se mueve así en diagonal y que cuando ve que lo van a matar sale rápidamente la reina a evitarlo. Y la reina madre se llama Pedro Sánchez y evidentemente, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, el deterioro institucional al que está sometiendo a muchas instituciones del Estado va a ser de difícil reversión porque mucha gente ha quedado señalada y mucha gente marcada también en esos cuerpos de élite. Lo más importante para un comunicador es ser honesto. Yo he dicho cosas muy fuertes de los grandes técnicos de los cuerpos especiales. Hay excepciones, obviamente que sí, hay fiscales, eso sí, ha habido que acompañarles al corte del risco. Cuando han estado en el corte del risco han dicho, no hay otra que ser valiente. Bueno, oye, bien, pero lo han hecho, Yo se lo tengo que agradecer y lo hago de corazón. Del mismo modo que tengo que agradecer de corazón igualmente que haya personas muy conocidas en el negocio de la Fiscalía, en el Supremo, quiero decir, como Salvador Villada, que dijo, oiga, pero que lo he visto yo, que estaba en el pleno registro de la Guardia Civil borrando el móvil. Lógicamente, los oficiales de la Guardia Civil, cuyos informes no son públicos, lo habrán hecho saber al instructor que les mandó al despacho de Alvarito, pero que no estaba obligado, porque muchos otros hubieran mirado para otro lado, pues yo no lo vi. Y además lo cuenta. Escúchenlo, que no tiene desperdicio. Claro, si los gobiernos cada vez más se ven más autorizados para nombrar a personas cada vez más afines, llega un momento en que bueno, pues ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Si esto me lo preguntó usted hace un año, le digo que está usted de broma. Es decir, ¿pero es que los inocentes o qué? Claro, es que esto es absolutamente insólito. Y sobre todo, que vaya a bajarse hoy delante del Tribunal Supremo el fiscal general del Estado para declarar como investigado y sin dimitir. Digo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Es que es como si el Papa va presentando una novia por todos lados. Digo, pero esto no puede ser, esto es una contradicción en términos. Entonces, esta situación es, desde el punto de vista de un observador desde fuera que conozca un poco la materia, es esperpéntico. Dice Salvador Villada que es como si el Papa fuera presentando a la novia por todos lados. Es divertido, pero no, es mucho más grave que eso, es muchísimo más grave que eso, porque este es el garante de la legalidad en mi país. Lo del Papa ya entra en gustos. Pues mira, un fiscal pide prisión provisional y basta que la pida el fiscal, ¿eh? No hace falta, de hecho, si solo la pide, por ejemplo, un perjudicado, pero como el fiscal pida prisión provisional y tengas una vista de prisión provisional y el fiscal informe a favor, oye, que te llevas un susto, ¿eh? Que hay muchos procedimientos penales, yo lo he dicho aquí, me he cansado de decirlo, lo fácil que es para un delincuente común, para una persona, vamos a poner unas comillas, para un ciudadano,
acabar en la cárcel, ¿eh? Lo fácil que es. Cuando ves estas cosas, la pérdida del prestigio de la Fiscalía es evidente, y frente a esto es razonable que reaccionen otros miembros destacados de la carrera fiscal. Es comprensible. Lo que ocurre es que no me quería fijar tanto, o no es lo que más me preocupa, los problemas internos que pueda tener los fiscales, cuanto la pérdida de prestigio y lo que dice Viada sobre la independencia. Es terrible, es terrible. Porque al final uno termina diciendo, entonces, ¿qué pasa? Que para que la Fiscalía tome una determinada orientación o no la tome, lo que hay que tener son padrinos. Hay que tener contactos políticos, relaciones políticas y entonces ponerte en marcha. Así no hay sistema judicial que pueda sobrevivir. Abro un paréntesis. Imaginaos lo que sería, como se ha propuesto varias veces y como ha propuesto el Partido Socialista, la instrucción de las causas penales en manos de la Fiscalía. Imaginaos lo que sería esto mismo, pero teniendo el fiscal el poder que tiene en España un juez de instrucción. Sería... Vichinsky. Por esto digo, que cuando la gente dice, no, es que para que la Fiscalía instruya las causas penales habría que dotarla de medios y habría que hacerla independiente. Bueno, hay todavía unas garantías que da un juez, que no sé yo si las da un fiscal. Y desde luego en estas circunstancias de ningún modo, claro. Ricardo, toda la razón. En España lo que no se puede robar es un mendrugo de pan para comer. Eso está claro, ¿no? Mira, quería retomar la intervención de Mario para contaros que Pedro Sánchez, efectivamente, esa estrella, pues tampoco va a venir a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. No sé si os habéis enterado. Nuestra única petición en la Asamblea de Madrid era poder traer a Pedro Sánchez a comparecer a la comisión de investigación para preguntarle a cuántos, no solo a cuántos cargos públicos, ¿no?, sino a cuántos CEOs de cuántas empresas ha llamado, o a cuáles ha quitado porque le resultaban molestos, a Álvarez Pallete por un lado, al otro por el otro, para beneficiar a los negocios de su mujer. Y como sabéis, la mayoría absoluta de Ayuso ha dictado las normas de funcionamiento de la comisión. Con esas normas han conseguido el objetivo que se pretendía, que era que Vox no pudiera llamar a Pedro Sánchez a comparecer. Y la verdad es que es triste porque yo comprendo que ellos intentan, en estas piruetas que están haciendo constantemente, intentan justificar que Vox parece que no se entera, que quiere traer a Pedro Sánchez a comparecer en una sesión que está dedicada a empresarios. Claro, Pedro Sánchez no es un empresario. Pues yo le digo al Partido Popular, señorías, ustedes tienen una mayoría absoluta y ustedes han impuesto unas determinadas normas a la comisión de investigación. Si esas normas impiden que Vox, la única comparecencia que puede activar, sea para llamar a Pedro Sánchez, las normas de su comisión están hechas para beneficiar a Pedro Sánchez. Y no hay más que hablar. Y ese es el problema que tenemos fundamentalmente en España, que se dice que se hace oposición a Pedro Sánchez, no solo aprobando sus decretos, sino permitiendo que en una de las semanas más duras parlamentariamente del presidente de gobierno del último año, evite ser llamado a comparecer a la Asamblea de Madrid. Yo creo que todos los españoles, que todos nuestros telespectadores tienen que saber esto y tienen que pedir cuentas al Partido Popular. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Volvemos en apenas 3 minutos. Y vamos a darle un repaso, espero que bueno, al viraje del Partido Popular. El Partido Popular es una cosa muy complicada. Cuando presentaron la ley, el decreto a convalidar ómnibus, había partidarios de la abstención, del voto favorable y del voto contrario. Pasa lo que pasa, que se lo tumban. Bueno, ¿y después de eso qué? Pues después de eso sale Borja Semper y dice, yo creo que lo hizo hasta bien, fíjate. Esto hay que leérselo muy a fondo, más de 4 hojas, no tuvo tiempo, hay que leérselo muy a fondo porque aquí puede haber gato encerrado y no es el momento de cometer errores. Perfecto. Unas horitas después, muy pocas, aparece en las redes sociales un comunicado con el sello, la gaviota, todo el lío del Partido Popular. ¿Qué dice qué cosa? Dice, vamos a votar positivamente. Vaya, sorpresa, qué sorpresa. Antes había habido, claro, hombre, Miguel Tellado y sobre todo Juan Bravo,
esto de... El ómnibus. Esto de la ley que favorezca a los ocupas es una línea roja. Lo de el palacete a entregar al PNV es una línea roja. Por ahí, que no esperen al Partido Popular. Bueno, y ahora dicen que votan que sí. El Cristo fue tan gordo dentro, puertas adentro del Partido Popular, que unos insultan a los otros, y unos llaman broncos a los que dicen que de qué va Feijóo. Y los otros son llamados blanditos, porque que sí, y lo que mande el jefe. Ha tenido incluso que salir el jefe, Feijóo. Alguien le ha escrito algo al jefe que no ha estado muy acertado. Sale y explica, vamos a votar que sí, primero de todo, para joderle el relato al PSOE. El PSOE estaba muy contento de que ahora verás cómo los pardillos votan que no, y nosotros que fuimos a un colegio de pago, no nos hace falta ni defender el bocadillo. ¿Verdad? En el BEBE votamos que sí y verás tú cómo se callan todos, cómo nos aplauden los sindicatos en las manifestaciones de esta mañana. ¡Ja! ¡Qué ingenuidad! Y lo otro, aún peor, a mí me sienta fatal lo primero y lo segundo también. Dice, es que hemos pensado que hay que votar en conciencia y que están los jubilados y los de la Dana, toda esta gente que sufre y que no podíamos, y por lo tanto vamos a votar que sí. Por ese mismo argumento, pues haber votado que sí al decreto ómnibus cuando lo presenta el gobierno para acabar haciendo esto. En fin, que en el Partido Popular están todos que no entienden, que no saben y que no contestan. El Partido Popular trata de justificarse. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. Feijóo asume el volantazo de su partido. Dice todo para evitar titulares. Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones. Y como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Vamos a votar en conciencia a favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. El giro de guión de 180 grados del PP ha hecho mella entre los suyos. Por un lado, los moderados, que avalan no hacerle el juego a Sánchez, y por otro, los bruscos, que no entienden por qué al final se cede. Los de Feijóo han pasado de establecer un muro contra Sánchez en los últimos días a cuenta del decreto. Que no nos fiamos un pelo de este gobierno. Y hasta que no veamos la última coma de este Real Decreto no vamos a fijar posición. Los españoles no se merecen un gobierno que les use como rehenes para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Ustedes son capaces de meter en el mismo documento incluso cosas de dudosa legalidad, como utilizar el patrimonio del Estado para beneficiar a un partido político. Y críticas en las que se incluían incluso la cuestión del palacete del PNV, que era una línea roja. Sobre esto dicen ahora en el equipo de Feijóo que el inmueble ya es propiedad de los nacionalistas vascos y se reservan, por tanto, acciones jurídicas contra la transferencia. Por tanto, para Feijóo, decir que sí al decreto ómnibus es ayudar a los pensionistas, los afectados por la Dana y también a los usuarios del transporte público. Su sentido de voto, no obstante, no cambia la salida adelante del decreto, el mismo troceado que Pedro Sánchez negaba y al que finalmente ha accedido a cambio de nuevas cesiones a sus socios de Junts. En el gobierno tiran de paralelismo para atacar al PP. El señor Feijóo cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos. ¿Recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas. Pero los de Feijóo sostienen que el único que ha rectificado al presentar el decreto es el gobierno. Cuando Alfonso Rojo y yo íbamos a la escuela, había abusadores. Ahora les llaman gente que hace bullying. Antes eran unos abusones. Unos abusones, esos que te mangaban el bocadillo, así que entrabas en el patio. Ibas con el bocadillo como si fuera algo muy valioso, porque si te lo mandaban ya no te lo comías, ¿no? Bueno, entonces, traducido a ese lenguaje un poco infantil, si queréis, de los colegios, la estrategia de Feijóo es que el niño que va con el bocadillo que le ha hecho su madre bajo el brazo, protegiéndolo con su vida, ¿verdad? Llega al colegio y lo primero que hace es buscar al abusón y regalarle el bocata. Dice, ya, así, mira, así tendrás buen concepto de mí y hablarás bien de mí, ¿no? Es eso. La vida. Mira, una cosa que está todo el mundo de acuerdo conmigo, a poco que haya leído las noticias, es que en los últimos 3 meses todas las encuestas y sondeos dan una constante. Sube Vox. Y se da una particularidad. Solo sube Vox. El partido del PSOE cae. Sumar, el de la Urtasun antiturino, demuestra que es un bluff, el de la Teñida.
y el PP absolutamente estancado a pesar de todo lo que sopla a favor. ¿Y por qué sube Vox en las encuestas? ¿Por las cosas que propone? No. ¿Por las medidas que se le ocurren? ¿Por los fichajes que hace? No, está, y que Dios me perdone, gesto alegre y firme el ademán, y punto, está así, y sube. Y se está puesto ya en más de 40 escaños según los sondeos. Y es consecuencia de un... Sube por incompetencia de otros. De los demás. Decir, ¿no? Entonces solo hay una explicación, es la incompetencia del PP. El PP no tenía... Es decir, es cierto que te da temor electoral el pensar en los pensionistas porque en España son 9 millones y eso te obliga a preocuparte. Pero es tratar como niños de teta a los españoles mayores de 66 años. O de 65, pero oiga, que la gente tiene criterio, que a la gente le tienes que transmitir el mensaje, que lo del palacete no tiene un pase, que lo de la ocupación es lo más insensato que sucede en Occidente, yo qué sé, desde que los bárbaros entraron en Roma en el siglo V, de verdad, es una cosa asombrosa, y ahí los tienes. Y el PP, que ganará las próximas elecciones, va a tener que compartir gobierno, y en forma muy importante, con Vox, por su propia incompetencia. No es capaz de aprovechar las circunstancias favorables. A veces da la sensación de que no hay nadie al timón, de que no hay nadie mandando, de verdad. Yo, la verdad, Alfonso, te encuentro muy generoso. Claro que hay alguien Dices mandando. Con Vox, lo de... No, con el Partido Popular. Es decir, o sea, asumir que no hay nadie al mando es asumir que este comportamiento es, podríamos decir, algo menos que espontáneo, ¿no? Y que no obedece a una política. Yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto. Este es el comportamiento que ha tenido el Partido Popular por lo menos en todos los años que yo recuerdo. Esa es la realidad. Es el comportamiento que ha tenido el Partido Popular con las leyes de vivienda, es el planteamiento que ha tenido el Partido Popular con las leyes de género, es el planteamiento que ha tenido el Partido Popular con la ocupación, es el planteamiento que ha tenido el Partido Popular con la memoria democrática, absolutamente con todas las batallas ideológicas. A mí me gustaría que el Partido Popular se pusiera delante de los pensionistas y les preguntase si venden España por un bonobús. Esa es la pregunta que hay que hacer. Es que nosotros hemos acusado a Ayuso de vender a los madrileños por un metrobús, por una ayuda al transporte, y lo llevamos en uno de los memes en el debate de presupuestos. Pero es que ahora Feijóo va a vender a toda España por un metrobús. Pero ¿cuántos se creen que van a revalorizar las pensiones? Les aseguro que menos del 6% que acaban de revalorizar el sueldo de los diputados en la Asamblea de Madrid. Estoy segura de que no alcanzan ni muchísimo menos ese 6%. ¿De verdad cree el Partido Popular que incluso los propios pensionistas votantes del Partido Popular creen que hace lo correcto? Mira, uno de los problemas de España es que ya nada es bueno o es malo, todo es negociable. No, señorías, hay que volver, al igual que las fronteras son buenas, y perdóname que vuelva al principio del programa, tan buenas, que el inicio de los sistemas de sanidad, de los sistemas de previsión de salud, por lo menos el español, tienen su origen en la defensa sanitaria de las fronteras. Nada menos. O sea, fíjense si han sido importantes las fronteras para proporcionar estabilidad y capacidad de prosperidad a un país. Entonces, estamos ahora mismo en un momento en el que hay que volver a esos valores fuertes. La unidad del Estado, la integridad, la defensa de un sistema jurídico, una defensa jurídica, la defensa de la propiedad privada, la libertad, la vida, la familia. Y el Partido Popular no está en eso. El Partido Popular está en el wokismo, está en que Juanma Moreno salga diciendo que, bueno, que él a Junts prefiere llamarle nacionalista que independentista, porque es un partido democrático con el que hay que entenderse, como es Herri Batasuna, como Bildu también hay que entenderse con Bildu. Ese es el Partido Popular y hay que abrirle los ojos a todos los españoles. Respeto profundamente a aquel que le guste y que quiera eso. Pero creo que el Partido Popular tiene la obligación de dejar, siempre han dicho, ¿no?, que es aquel partido al que menos le gustan sus votantes. Bueno, pues que sean capaces de ser francos, ponerse delante de sus pensionistas y decirles, señores, por decir que les defiendo a ustedes voy a entregar España por un bonobús. Y atenerse a las consecuencias. Don Ricardo. Hay una cuestión que no es tanto la del precio que se paga, aunque
Habría que preguntar también hasta qué punto la revalorización de las pensiones puede continuar sin llevar a las generaciones de los cotizantes a una situación de desesperación, ¿no? Eso pero, no lo dice nadie. No, pero creo que no estamos aquí tampoco para usted decir está únicamente... en franca minoría política. Sí, pero yo no estoy aquí en ninguna posición política. Lo que creo es que, puestos a plantear preguntas, que son preguntas difíciles y a las que nuestra sociedad tiene que afrontar, hay que hacer valer esta. Es decir, durante mucho tiempo se ha dicho, no, la inmigración para resolver la cuestión de las pensiones. Bien, no la va a resolver. ¿Cómo se va a sostener el sistema? Y creo que esta es una pregunta que las fuerzas políticas tendrán que responder. Pero no quería hablar de eso. Quería hacer otra reflexión. Durante mucho tiempo, el Partido Popular era un partido de propuestas de gestión. Ahora es un partido de ocurrencias. Ahora es un partido donde no hay una estrategia. Y creo que, al margen de que esto en primer término debe preocupar a sus votantes, debe preocuparnos como sociedad que estos gestos al final, es decir, ha terminado creándose una política de gestos, una política de popularidad, de efectos sorpresa, cuyas consecuencias en la gestión pública son delirantes, son devastadoras. Que alguien pensara que con esta maniobra aparentemente astuta iban a impedir que el gobierno explotase políticamente la aprobación del decreto, muestra una inocencia y una ingenuidad casi patológica. Fíjate, eso arranca con la presencia cuestionada por algunos dentro del PP de Feijóo en el Congreso de la UGT. No deberías ir, presidente, porque así se hacen lazos, así se taconea por allí, ellos nos van a respetar más, porque claro, nosotros que hemos ido a un colegio de pago, estas son las normas de nuestra cortesía. Esta mañana, ¿contra quién han salido los sindicatos? Contra la oposición, cosa también para mandarlos al diván de ese profesional que te mira y te ausculta por si acaso se te ha ido la chola. Pero, ¿era previsible? Claro. ¿Lo sabíamos todos? Por supuesto. Es como el que se deja entrevistar en El País, ¿se acuerdan? Tiempo Rajoy. O el que se deja entrevistar por La Sexta, pensando que como hemos establecido lazos, ya no me apuñalarán cada mañana. Don Mario Garcés. Bueno, primero disiento de una cosa que ha dicho Ana, y es que sí que podéis llamar a Pedro Sánchez a la comisión como empresario, porque es el presidente del Instituto de la Empresa Familiar. Pues mira, por su hermano y por su mujer. Lo podéis llamar perfectamente. No, ya está. O sea, no os preocupéis porque empresario es apropiado. Se ha apropiado el Instituto de la Empresa Familiar también. Le pedí a la mesa que me asegurase que Pedro Sánchez no era empresario, y lo he pedido en serio, que lo ha reflejado el país. Presidente del Instituto de la Empresa Familiar. No hay problema. En segundo lugar, yo muestro mi decepción personal con el posicionamiento del Partido Popular durante estos días, pero yo que quizás soy valiente, y estas cosas las digo porque siempre he pensado y digo las cosas como las pienso, os puedo asegurar que todo el mundo que ha hablado conmigo piensa prácticamente igual que estoy pensando yo. Todos los votantes del Partido Popular con los que yo he hablado no entienden el posicionamiento del Partido Popular durante estos días. Por consiguiente, yo seré la voz probablemente disidente que lo diga, pero es que hay mucha gente que no se atreve por las razones que sea, o porque son cargos electos, o porque no tienen libertad, o por cualquier otra. Yo mi libertad la compré hace tiempo y a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que pensar. Respecto al decreto Omnibus, y lo voy a dejar muy claro, vamos a analizar, si os parece, son 2 minutos o 3 cada parte. El palacete. Si realmente el palacete, como dice ahora el Partido Popular, ya había sido transferido o ya había sido cedido al Partido Nacionalista Vasco, ¿por qué esa posición tan recalcitrante y beligerante hace una semana? Es que no se había descubierto por parte de los asesores del grupo parlamentario que ya estaba cedido. Por cierto, si el palacete no se ha entregado al PNV, es porque no queda suficientemente demostrado el origen de los fondos por los cuales se compró ese palacete en la calle Marceau de París. ¿Y requiere? Y requiere prueba, porque si no ya habría sido devuelto, como se devolvieron los bienes amortizados a los sindicatos, como se devolvieron los bienes confiscados durante la guerra civil y durante el franquismo a determinadas entidades. Por lo tanto, es que si llegamos al año 2025 es porque no queda suficientemente claro. Y por consiguiente, lo que era un problema hace una semana no puede convertirse de pronto en una causa resuelta una semana después. Respecto a las ayudas de la DANA, no, aquí nadie va a estar en contra de las ayudas a la DANA. Esas que no llegan nunca. Esas que no llegan nunca, porque si os dais cuenta, la reflexión es de embolsamiento de voto.
Embolsamiento de votos de Valencia, embolsamiento de votos de pensionistas, embolsamiento de votos de las personas que utilizamos el transporte público en Madrid. Y os voy a explicar por qué si la política se convierte en un sumatorio de embolsamientos, que desaparezcan los partidos políticos. Directamente que se cree una formación por inteligencia artificial que diga cuáles son las apetencias de la gente. Si la gente quiere tener directamente un bonobús gratuito y además que me den una ayuda, pues directamente, que desaparezcan y que aparezcan hologramas de portavoces hablando rodeados de un corifeo de gente para salir en la foto. Pero vamos, sí, empieza a ser eso. Vamos a ver, respecto a la Dana, a mí una cosa que me sorprendió, y lo voy a decir por primera vez, y todo el mundo lo aplaudió, qué bien, han elegido a un general para coordinar la Dana. ¿Pero qué hace un general coordinando la Dana cuando lo que hay que coordinar ahora son las ayudas públicas? ¿Estaba realmente un profesional que supiera de derecho y de procedimiento administrativo para ver cómo llegaban las ayudas? No, pero la política de los gestos, la política de la impostura, tienes toda la razón. Pero curiosamente cala, porque esto es una democracia emocional de gestos. Seguimos. Por supuesto, nadie va a decir nada respecto a las ayudas de la Dana. No sabemos si son eficaces, no sabemos si realmente llegan a quien tiene que llegar, no sabemos si realmente cumple su función, no sabemos si se están duplicando o no se están duplicando. Aquí se trata de multiplicar ayudas. Porque no, cuidado. O de que parezca. O de que parezca. Pero todos. Y a ver quién gestiona más y quién gestiona menos. Y luego la democracia emocional del ventorro, no ventorro, tú más ventorro, yo menos ventorro. Esto es tristísimo. Para los que hemos dedicado mucho tiempo nuestro mayor o menor talento político e inteligencia a la política, esto es muy triste. Ver quién está ocupando puesto de responsabilidad política ahora. Seguimos, las pensiones. Claro, ¿cómo voy a votar yo en contra de la revalorización de las pensiones? ¿Y por qué no votáis todos una reforma profunda del sistema de la seguridad social, cuando es la mayor estafa piramidal de la historia de este país? Cuando esto se hunde. Cuando venga una crisis de verdad a este país, el principal perjudicado va a ser que no se van a poder pagar las pensiones. Pero aquí no, porque son 10 millones de votos. Funcionamos por el sistema de bolsa. Para eso no es necesario un partido político. Me voy al Metrobús, estoy a punto de sacar mis tarjetas de Metrobús, para que la gente lo viera. El Partido Socialista decide crear una ayuda al transporte con la colaboración de algunas comunidades autónomas, fundamentalmente por la etapa de depresión económica derivada de la COVID. Ahora nadie va a tocar. ¿Quién es el gracioso ahora que deroga la ayuda al transporte? Hemos entrado en el marco de referencia intelectual de la paguita clientelar del Partido Socialista Obrero Español. 5 años. Ahora ve, yo no lo voy a tocar, que la gente se ha acostumbrado a ir al 50% más barato. A ver cómo lo voy a tocar. Es el marco de referencia del clientelismo andaluz durante muchos años. A ver quién toca esto, porque perdemos votos. Aquí no se está para ganar y perder votos, aquí se está para defender un país. Aquí se está para defender las generaciones futuras. Aquí se está por un bien común, no por el bien de defender tu posición particular. Y así con todo. Luego ya lo del tema de los desahucios es que es absolutamente inaceptable. Delirante. Vamos a ver, el bueno de Dani Lacalle, mi buen amigo, ha habido varias personas, Manu Llamas, yo mismo, que hemos dicho que no entendíamos absolutamente nada. ¿En qué queda el derecho de propiedad? ¿En qué queda la libertad? Si estamos socorriendo con un seguro de pago a un inquiocupante. Es absolutamente brutal. ¿Pero sobre la base de qué principio? Porque se rompe la subsidiariedad del derecho social de las administraciones públicas. Yo no puedo hacer recaer en un propietario de buena fe que una persona haya advenido, un inquilino, y que no pueda pagar. No lo puedo hacer, porque no es su función social. Incluso para un liberal como yo, hay una función subsidiaria, he sido secretario de Estado de Servicios Sociales, que debe correr a cargo de una comunidad autónoma. Por cierto, no del Estado, a cargo de las comunidades autónomas. Pero no le puedo imputar a un propietario que tenga que cargar con tener a un inquilino que no le paga. Perdón, es que antes hablamos de irregularidades al principio del programa. Aquí estamos hablando, evidentemente, de lo que es lo liviano de los conceptos jurídicos y políticos de algunos. Para mí me parece muy triste lo que he visto durante esta semana. Todo empezó con el ogro naranja del fin de semana. Todo empezó con el ataque a Trump. Y yo lo que pido es, por favor, que alguien ponga un poco de orden. Aquí no puede ir nadie por libre diciendo barbaridades. Empezamos con Trump y acabamos con el decreto Omnibus. Hombre, en un momento que las encuestas, es verdad que están más o menos estancadas, pero van bien, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a empezar a disparar a los pies? ¿Hay alguien que pueda pensar realmente lo que está ocurriendo? Y lo que digo yo, insisto, es un acto de valentía, porque yo siempre he dicho lo que he pensado y pienso lo que digo. Pero me lo está diciendo todo el mundo.
No vaya a ser que haya una cápsula que no se entere lo que está diciendo el resto de votantes del Partido Popular. Por consiguiente, o se responde rápidamente o Vox seguirá creciendo. Alfonso. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Mario. Es decir, dije yo antes, no hay nadie al mando. La tesis que se ha impuesto en el PP, como siempre, es que se pueden ganar las elecciones sin hacer oposición. O sea, resumido. Entonces, no va a hacer oposición de aquí a los comicios. Y al final, y lo digo con dolor, porque a mí me gusta como a Mario, decir, oye, aplico mis principios y encima el pueblo me da la razón. Pues un gusto tremendo. Pero tú tienes que tener principios. Yo creo que el PP está metido desde hace mucho en esa tesis de que le va a tocar, y ahora sabe que le va a tocar, y no quiere hacer oposición. Y entonces, lo del otro día de González Pons, que es amigo mío y que le tuve mucho aprecio. De la obispa. A mí me parece... Me parece, yo no sé, pues Esteban, no fumes, de verdad. No fumes porque no se me ocurre otra cosa. Y en el caso este último, es no querer hacer oposición, pero es que porque en el PP está... Después vienen los asesores, que es una cosa terrorífica. Los asesores estos demoscópicos, todo lo que te aconsejan va contra el sentido común, va contra la lógica. El PP está descapitalizándose. Voy a acabar contigo. No es el único partido, pero el PP se descapitaliza cada vez que hace listas, ¿no os habéis fijado? Oiga, pero si bueno, todos los partidos lo hacen, pero es que lo hace con besanía. Sí. López de Aguirre bajando el Orinoco, coño. ¿De verdad? Sí, sí. Por cierto, hasta donde yo sabía, el representante de Relaciones Institucionales, el vicesecretario le llamáis en el PP, de Relaciones Institucionales, pues es un tío el más diplomático de todos los de la camada, ¿no? El que tiene mejor encaje, el que de la camada, has dicho bien camada. Llevar, sí. El que no ofende a nadie, por favor, el que pone la otra mejilla, si acaso, pero el que dice que yo quiero tener una obispa como esta, en fin, para fustigar a Trump con más dureza de la que se atrevería a hacerlo Pedro Sánchez, en fin, una marcianada más. Vamos a publicidad, enseguida volvemos. Bueno, algunos turnos pendientes me quedaban. Simplemente apuntar una cosa con la intervención de Alfonso, que nos ha tratado con un poco de dureza, permítame que te lo diga, a Vox, y achacando la flojera del Partido Popular como única causa del crecimiento de Vox, cosa que, por supuesto, ya te puedes imaginar que yo no comparto. Mira, cuando en las elecciones del 23 de julio del año 2023, recuerdo que poquito antes de las elecciones estaba leyendo el libro de Rodrigo Rato, que me cuenta todo el tema de las cajas de ahorro y tal, y recordaba yo, la verdad es que son los políticos de mi juventud, Rodrigo Rato, Arenas, Acebes, váyase, señor González, váyase, que yo creo que lo recordamos todos, y contaba ese momento en el que a Aznar le entró el pánico y dejó de aparecer en los medios, después de verdad, yo te lo recuerdo todavía, estar viendo con verdadero interés ese váyase, señor González, y dejó de ir. Esas elecciones que se daban por ganadas, se dejaron de ganar. Lo mismo pasó el 23 de julio del año 2023. Tanto se ensoberbeció Feijóo con su victoria, dices, el Partido Popular espera ganar, espera la alternancia. Ya, pero es que ya le ha pasado una vez. Aquella vez no pasó, pero esta vez sí pasó y está gobernando Sánchez. Y concluía que era lo que yo os quería decir, porque antes también has aludido al carácter español, a ese español que es flojo, que no quiere trabajar y tal. Bueno, pues Rodrigo Rato decía algo así, y perdonadme que no recuerdo literalmente la frase, decía, lo que estuvo a punto de hacer caer a Aznar es que el pueblo español prefiere un canalla que un flojo. Bueno, pues esto se lo digo yo al señor Feijóo. Y a la vista está, porque, con perdón, entre un flojo y un canalla, llevamos desde el 23 de julio del 2023 con un canalla en la Moncloa. Así que el señor Feijóo o la cúpula del Partido Popular que se decidan a coger el toro por los cuernos, porque lo que yo estoy de acuerdo completamente contigo es que el carácter español no cambia. Y lo dijo Rodrigo Rato, los españoles prefieren en el gobierno a un canalla que a un flojo.
Bueno, y yo puestos a dar explicaciones comparativas entre grandes figuras de la política internacional, me quedo con esta señora vasca que hace una comparación que afecta a Sabino Arana, que les va a hacer retorcerse de risa. Sabino murió joven por causa de una enfermedad rara y Martin fue asesinado, pero los dos tuvieron un sueño. Sabino, el sueño de ver a Euskadi recuperar sus derechos históricos como nación en el concierto de los pueblos de Europa. Luther King recordó aquel mítico I Have a Dream. Soñó con la igualdad entre todas las personas, con independencia de su origen, color de piel, extracción social, defendiendo siempre los derechos civiles universales. Mireia, si alguien fuera a la tumba de Martin Luther King, ahora que van a desvelar sus secretos gracias a Trump, y le susurrara que le están comparando en España con Sabino Arana, se levantaba e iba nadando a Euskadi. Pero os montaba un fandango de mil diablos. Bueno, quiero recordar que Sabino Arana era racista antes de que existieran los Williams. Antes de que existieran los Williams en el Athletic Bilbao. Ahora ya un delantero del Athletic Bilbao puede haber nacido en cualquier sitio y ser negro, ahora no hay problema, ¿no? Pero en aquel momento no. Por cierto, Mireia, esa bandera que tienes al lado la pintó, no tiene ninguna historia, ¿eh? La pintó en la cárcel Sabino Arana. Sois tan historicistas y hablar de tantas cosas, basada además en la bandera de Escocia, no tenéis ninguna historia. Pero bueno, intentar equiparar, además habla de Sabino, ¿no? Una especie de mesías del desierto que viene y nos va a... es el redentorista vasco, ¿no? La verdad es que uno de los mayores racistas, igual que los nacionalistas catalanes. Nacionalistas no, independentistas catalanes. Lo digo, que haya cuidado porque... Cuando decías esto yo pensaba... No te vaya a oír Juanma Moreno. Yo pensaba la inversa. Yo pensaba, pues antes que si le dijeron a Sabino Arana que le están poniendo la misma frase que con Martin Luther King. Totalmente. Sí, tienes toda la razón. Porque prefieren un canalla que un flojo también. Aunque nos importaría muy poco la reacción de Sabino, ¿eh? Si ha habido un partido que ha encarnado el pensamiento racista en España, ha sido el PNV. Vosotros sois muy jóvenes, pero había un personaje que se llamaba Arzayud, que hablaba del RH negativo. Estudió en Heidelberg, donde le llamaban el nazi. Es que esta historia no se ha contado lo suficiente, pero llegó a haber un momento en el que hubo un partido nazi en España y tenía ciertos simpatizantes en ese campo ideológico. Pero no, quería volver un momento al fondo del asunto, porque así como es cierto que Martin Luther King representa el espíritu de una lucha por los derechos civiles, Sabino Arana representa la ideología más recalcitrantemente contraria a los derechos civiles, a la igualdad de los ciudadanos, a que se juzgue a la persona por sus acciones y no por el RH que lleva en la sangre, a la visión de una sociedad, iba a decir, no solo racista, sino en cierto modo deshumanizada. Hay que recordar los textos que tiene Sabino Arana sobre los castellanos, sobre la visión del mundo que Sabino Arana representa. Sonrojarían al mismísimo Pujol. ¿Pero cómo? Sonrojarían a muchos de los miembros del Ku Klux Klan que en la misma época en la que Martin Luther King se manifestaba por los derechos civiles sembraban el terror en el sur de los Estados Unidos. Yo cuando usted decía la reacción que hubiera tenido Sabino si se entera que le han comparado con Martin, estaba con los de la capucha blanca y la sábana saliendo por las calles de Alabama. Bueno, a lo que vamos. ¿Usted quería decir algo? No, voy a leer. Me voy a trasplantar en Sabino Arana y voy a leer una frase de Sabino Arana, Sabino, Mireia, dedicado. Sabino Arana dijo: aquí padecemos muy mucho cuando vemos la firma de un Pérez al pie de unos versos euskéricos. Oímos hablar nuestra lengua a un cochero riojano, o a un liencero pasiego, o a un gitano. O cuando al leer la lista de marineros náufragos de Vizcaya tropezamos con un apellido Maqueto. Williams, que estáis delante de Athletic Bilbao, fijaos lo que dice Sabino Arana, lo digo porque cuando vayáis al Palacio y vayáis a la presidencia del PNV se lo recordáis directamente. Estaría bien, sí. Bueno, y de corrupción no hay nada. Esta semana se preguntarán ustedes en sus casas. Hombre, ya lo creo que sí. Vamos con Aldama, el primer plato.
El juez Pedraz rechaza que Víctor de Aldama vuelva a entrar en prisión por la causa de los hidrocarburos. El magistrado rechaza así esta medida solicitada por el PSOE y advierte al partido de un posible abuso procesal al solicitar el ingreso en prisión del empresario sin aportar nuevos datos o hechos relevantes. Pedraz se lo deja bien claro al PSOE. Dice que los ataques de Aldama a su partido por el caso Koldo no afectan en la causa de los hidrocarburos. Al mismo tiempo, siguen saliendo a la luz informaciones que cercan a la mano derecha de María Jesús Montero. Unos WhatsApps han revelado que el comisionista le pidió a Carlos Moreno el aplazamiento de una deuda que su empresa, Pilot Real Estate, tenía con Hacienda. Pondríamos 250.000 euros y el resto un convenio de 5 años, si puede ser. Esto fue lo que le dijo Aldama a Carlos Moreno. Y aunque la respuesta aún no se ha desencriptado, las gestiones sí que llegaron a realizarse. Pero los negocios entre Aldama y el PSOE fueron mucho más allá. Según Objective, en marzo de 2021, Koldo García pidió permiso a exteriores para que Air Europa realizase un vuelo privado entre Madrid y Georgia, en el que viajarían Víctor de Aldama, Maroto y Begoña Gómez. El viaje no llegó a realizarse, pero también estaba previsto que acudiera Javier Hidalgo, José Luis Ábalos, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, e incluso Juan Ignacio Díaz Vidart, mano derecha de Maroto, que en aquellas fechas ya se había reunido en varias ocasiones con Claudio Rivas, investigado por la trama de los hidrocarburos. Un viaje que tenía como objetivo abrir una nueva ruta comercial entre Madrid y Georgia para Air Europa. En fin, muy nuevo no es, pero es un añadido que trae cierto valor intencional, algunos movimientos que no habíamos entendido. Aquí nos habíamos planteado hace unos meses, ¿y por qué demonios querría ser Aldama el cónsul honorario de Georgia en Zamora? ¿Cuántos georgianos juegan al baloncesto en Zamora? Dice, ninguno. Entonces, bueno, pues algún interés tenía. Este es el interés. El interés era naval, no solo aéreo, sino también naval, porque se trataba de que algunos barcos rusos trajeran gas o petróleo de Georgia a este negocio de los hidrocarburos que parece que se quiso basar en Tenerife y del cual todavía no sabemos gran cosa. Sabemos que el fraude va aumentando, ahora están 231 millones, que hay que vender gasolina, hay que tener la manguera enchufada por la noche para vender suficiente gasolina que dé para un fraude de 231 millones. Bueno, ya iremos conociendo los detalles, quién colaboraba con quién. Sabemos que la UCO avisó a Repsol, tengan cuidado con estos proveedores, ese petróleo no sabemos muy bien, petróleo que venía de Venezuela, eso también lo sabemos. Según la UCO, vía Portugal, fijo. 11 cargueros, 11 petroleros, 40.000 toneladas cada uno. Métele toneladas, ¿eh? A ver dónde guardas eso. Vía Portugal, en periodista digital no te caben a ti 450.000 toneladas. Comparativamente de todos los fraudes que estamos viendo y de corrupciones constantes, ¿eh? Hay constantes en el comportamiento del PSOE. Fíjate que apunta mucho más al PSOE que a sus socios en el gobierno Frankenstein. Es curioso a los ministerios que es el PSOE. De todo lo que aparece por ahí, de todo lo que aparece, lo grande en términos absolutos son los hidrocarburos. Lo demás son cantidades inmensas. Para ahí dicen 10 millones de euros y no aparece nada, y 10 millones de euros es una fortuna. Que cualquiera piense en 1 millón de euros en su casa, pues que piense que has hecho tú 200 y pico o no sé qué. Pues lo de hidrocarburos serán miles y lleva muchísimo tiempo y exige la connivencia de muchas instituciones, de muchos organismos, de muchas ventanillas, de muchas oficinas. Yo creo que es la parte realmente mollar. A todos confiarán si han sido capaces de que los de la cocaína, las putas, la vaca asada y todas aquellas cosas pues no hicieran nada, son capaces de decir que esto tampoco, ¿eh? Son capaces, ¿eh? Lo comentábamos el otro día, efectivamente hay mucha gente metida desde el marido de Teresa Rivera, Bacigalupo, que es el que es responsable del control del negocio de los hidrocarburos en España, hasta Carlos Moreno. El otro día estuve viendo toda la comparecencia de Carlos Moreno, del jefe de gabinete de María Jesús Montero.
Aparte de los temas, por supuesto, que cayó y tal, hay un detalle que sí que quería comentaros que me llamó mucho la atención. Mira, en la comisión de investigación de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, yo comencé solicitando un informe precisamente porque como mi único objetivo era conseguir traer a Pedro Sánchez, yo le pregunté a la presidencia, oye, ¿puede venir Pedro Sánchez? ¿Qué pasa si le llamo y no viene? Si viene puede guardar silencio, él no es imputado, sería lo equivalente no a el imputado sino a un testigo. ¿Y qué pasa si no guardando silencio miente? Me dijeron que no había controversia, que era un caso archiconocido y que por tanto no iba a hacerse ese informe. Bueno, después de muchas, digamos, actuaciones dudosas. Bueno, bien, el otro día cuando estaba Carlos Cuerpo en el Senado, dijo que se iba a negar a declarar y entonces... Carlos Cuerpo no. Perdón, Carlos Moreno. Carlos Moreno. Muy altivamente, el portavoz y el presidente de la mesa le advirtieron que él, en su calidad de persona no cubierta por ese amparo a los acusados de no tener posibilidad de tener la posibilidad de no contestar, precisamente por no perjudicar la causa, tenía que justificar pregunta por pregunta cuál era el derecho fundamental que se estaba vulnerando. Y entraron en una controversia que a mí me hizo recordar mi escrito pidiendo que se aclarasen esos términos, que se aclarase si el marido de una señora, haciendo uso de su cargo de presidente de gobierno, la había beneficiado, pero que como el fiscal general sería Pedro Sánchez el que vendría a declarar y no el presidente de gobierno, como Álvaro García Ortiz y no el fiscal general, pues parece ser que sí hay controversia, pero el Partido Popular de nuevo ha despachado esa solicitud mía para no permitirme traer a Pedro Sánchez y sin embargo esgrimen mis propios argumentos para acorralar, cosa que me parece muy bien, me parece muy bien que acorralen al señor Carlos Moreno. De nuevo, por favor, señorías del Partido Popular, por lo menos pónganse un poco de acuerdo y que las cosas no pasen en la misma semana, que es que nos lo ponen muy fácil a los que les estamos observando. Y para terminar, que no me quiero extender, mira, cuando declaró Aldama, a mí hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención y es un momento en el que dijo, cuando dijo que había venido Delsi, que se había hecho un espacio Schengen específico en el aeropuerto de Madrid-Barajas, dijo, bueno, yo esas cosas no sé muy bien cómo lo hacen, pero igual que ¿cuántos aviones convertimos en valija diplomática? Dije yo, ¿cómo? Que Air Europa estuvo convirtiendo aviones en valijas diplomáticas para hacer viajes. Bueno, pues la última noticia, ya no de Air Europa, sino de Plus Ultra, es que parece que los indicios dicen que el rescate de Plus Ultra fue una tapadera para blanquear oro venezolano. Bueno, hidrocarburos. Todo lo que nos queda por conocer. Bueno, el oro va a ser más que los hidrocarburos. En primer lugar, he tenido una pesadilla cuando he visto que podía haber habido un viaje conjunto entre Begoña Gómez, Aldama y Maroto, que es como una versión tonta de Supervivientes. O sea, es que no sé de qué se podría hablar con esos tres juntos. Es que me costaría entender o alcanzar una conversación inteligente, ¿no? Pero bueno, oye, las cosas como son. Vamos a ver. A pesar de que, lo decía muy bien Alfonso, la gente tiende a identificar más los escándalos por temas menores, lo que es una cosa más grotesca, lo estrambótico, aquí estamos ante una trama que ha levantado múltiples beneficios y que fundamentalmente es un fraude fiscal de una envergadura muy importante. Para montar una fraude fiscal de estas características no basta con tener un contacto, hay que tener muchos contactos y voy a explicar todos. En primer lugar, contactos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque evidentemente estamos llevando a cabo un flujo de mercancías desde un país como Venezuela hasta aquí, que estoy convencido que tenía que tener el conocimiento, el beneplácito o al menos el asentimiento de alguna autoridad del Ministerio de Asuntos Exteriores que lo debía saber. En segundo lugar, transporte. Es que los hidrocarburos no vienen precisamente en una especie de vuelo globo-sonda, ¿no? Vienen en grandes embarcaciones y para eso hay puertos. Y los puertos son competencia. Óscar Puente, son puertos tuyos. Y antes de Ábalos, las competencias de puertos en algún momento atracarían esos buques en algún sitio. Y luego hay un control, en este caso no fitosanitario, hay un control del Ministerio de Hacienda, porque evidentemente cada mercancía que está en depósito o se desembarca en un país tiene que está sometida a un determinado control tributario, ya sea, ya digo, porque sea un régimen transitorio o porque sea un régimen de fiscalidad real.
Por consiguiente, esta trama no se monta con un contacto personal individual, no es un iletrado. Aquí hay mucha gente que conocía y tenía que conocerlo. Por lo tanto, esto como en las películas esas que vemos a veces en las series de televisión, en los narcos, que ponían así, la DEA ponía una pizarra y ponía la cúspide, el de Fomento, el de Hacienda y las caras, las que van a ir poco a poco poniendo una cruz. Pues habrá que ir destapando en cada ministerio quién tenía conocimiento de estos tráficos y quién de alguna manera consintió para que hubiera un fraude fiscal de esta magnitud. Mira qué agencia estadounidense te has ido a buscar, la DEA. Ya, bueno, pero es que últimamente he visto Narcos México, que me ha gustado mucho, por cierto. Por cierto, quizás una de las actividades que más ha ocupado a los que vigilan las fronteras y a los que vigilan los impuestos dentro de las fronteras es el movimiento de los hidrocarburos. O sea, hace 50 años que hay unidades especializadas de esas que meten un palito en los tanques para ver si lo que hay es lo que tendría que haber. Y a ver si se ha comprado al precio que dicen los libros del señor gasolinero. No se fían del mayorista, de la cadena que tiene 200 estaciones de servicio. No. Van una a una a fiscalizarlo. Vamos, que si hay un mercado regulado, hiperregulado, diría yo, y donde se mueve un litro de más en algún sitio y saltan las alarmas, esto tenía que tener una protección pues, del número uno, y si está el padre del número uno, también. Y el hermano. Te digo yo que Azagra está en esto. Ya veremos. En la frontera con Portugal. Ricardo. Va a ser muy difícil que Aldama vuelva a prisión. Porque para que haya prisión provisional no puede ser un castigo. Aunque a veces se hace un uso torcido para forzar confesiones, tiene que haber o riesgo de fuga, o riesgo de destrucción de pruebas, o riesgo, que en este caso no se da, de dañar bienes jurídicos de la víctima. Es verdad que luego puede darse el caso de la alarma social, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puede ser que este señor que está contando estas cosas esté en libertad? Pero la alarma social sola no basta para justificar la prisión provisional. Entonces, así como si es fácil que si estás en libertad te metan, una vez han acordado ponerte en libertad, hay que argumentar bastante para que te vuelvan a meter. Mientras Aldama no haga cosas raras, mientras no intente fugarse, mientras no intente destruir cosas, vuelvo un momento a lo del fiscal. Pero si es que, claro, si el abogado de Aldama dice, hombre, acusan a mi cliente de haber intentado destruir pruebas, tienen ustedes al fiscal general del Estado borrando mensajes del móvil. Hay un momento en el cual estas cosas, por mucho que luego la decisión la tengas tomada, pero hay que argumentarlo en derecho. Y no va a ser fácil. Si quieren volver a meter a Aldama en la cárcel, va a hacer falta un martillo para forzar los argumentos jurídicos. Lo ha intentado el PSOE, ha fracasado y le han dicho que eso de actuar como acusación popular y pretender encerrar a alguien, pues que es una interpretación un poco... Es que no es fácil. Es que no es fácil. Claro. Sí, me parece bien. Hoy salía una nota, no he podido verla, que decía que del teléfono de Aldama faltan fragmentos. Y la argumentación que da desde el campo de Aldama es que el teléfono estaba ya en custodia. O sea, que si falta algo nos va a llevar a cosas todavía mucho más tenebrosas y mucho más sucias de las que hemos visto. Que estando pruebas bajo custodia policial hayan podido ser retocadas. Como choca, y nunca le dedicamos mucha atención, que el fiscal general estuviera manipulando el teléfono con la Guardia Civil haciendo el registro. Pero señores de verde, los del antiguo charol del tricornio, ¿qué coño hacían ustedes? Se te llevaban por Mira, cuando entraron en la casa de Villarejo, debe vivir en Boadilla, un sitio aislado muy bonito, un chalet muy grande, que le compró a una divorciada francesa o una francesa en divorcio por 4 perres, hizo ahí una especie de centro con un subterráneo, una galería de tiro, bueno, es una cosa enorme. Cuando entraron, y eran chavalines los policías que entraban, y él era un comisario. No lo dejaron ni respirar. Le pusieron una pata aquí, le ataron las manos y a él le dio un soponcio. Por eso anda de esa manera. Y le dio un soponcio. Y era jefe de ellos, era de los altos cargos. A mí lo del fiscal, que lo vieran otros manipulando, me hace pensar que los que fueron al registro algo tendrán que explicar, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque nos queda lo del hermano. Yo le tengo especial cariño a la causa de Badajoz. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí también pasan cosas que no me gustan, pero hay otras que sí me gustan. Porque la juez que lleva el asunto
lo ha dejado a punto de caramelo, lo ha dejado a punto de ponerse a escribir el auto de transformación. La cosa está bastante liquidada, tiene ideas claras, no todas las que a mí me gustaría, pero bueno, las que tiene las tiene claras. Le crearon el cargo para dárselo, esperaron unos meses a que volviera de todo eso que ya saben ustedes. Tienen que saber que, por eso que hablábamos antes de que los cuerpos de élite no se respetan, alguien en nombre de la agencia tributaria ha mandado al juzgado unos papeles que hacen imposible que se persigan dos cosas trascendentales. La primera, ese tío cometía algún delito considerándose ciudadano portugués y declarando como si trabajara y cobrara del departamento de Braganza o de Elba. Pues no, pero la agencia tributaria dice que ahí no aprecia irregularidad. ¿Hubo enriquecimiento ilegal de este señor? Bueno, pues no creo yo que sea la agencia tributaria el instrumento para dilucidar ese asunto, pero como al parecer el informe de la agencia tributaria da la callada por respuesta o salta por encima del barranco, la jueza ha dicho, pues en este asunto no me meto, que lo otro lo tengo muy bien enjaretado. Y bueno, pues creo que va a ser el primer Waterloo de Pedro Sánchez, lo cual ya nos viene bien. Perdón por lo de Waterloo, que ahí vive uno que no nos gusta ninguno. Mario Garcés, ¿a ti qué te interesan tanto los temas de Extremadura? Sí. ¿Sigues este caso? Lo sigo con pasión. ¿Y me puedes explicar el papel de la agencia tributaria? Porque en mí no comprender. Bueno, aquí no se entiende el papel de nadie, absolutamente de nadie, ¿no? No se entiende el papel de una administración local que crea una plaza ad hoc, Azominen, fruto probablemente de ese instituto de la empresa familiar que preside Pedro Sánchez, ¿no? En segundo lugar, la agencia tributaria emitiendo informes también ad hoc, personas que habitualmente no los emiten, es decir, cuando se encarga emitir un informe ad hoc al delegado o al jefe de la inspección, e incluso le tiembla la mano a la hora de firmarlo porque nadie lo quiere firmar, generalmente, para que lo sepa la gente, en la agencia tributaria o la Intervención General de la Administración del Estado, cuando se decide que alguien emita un informe, no se le dice al director o al jefe, al delegado de Hacienda, se le dice a un funcionario actuario que lo haga, porque es el que tiene conocimiento. Cuando quieres que no actúe el conocimiento, sino que actúe la persona que ha sido designada por libre designación y que puede evidentemente ser removida en cualquier momento, le encargas el informe al de arriba. Esto es una cosa de pura supervivencia, ¿no? A mí el caso me parece delirante. Hay un tema que hablábamos antes de la alternancia política en España y que seguramente habrá, y espero que haya alternancia política en España, pero la alternancia sobre todo se produce por tres causas. En los últimos 10 años, que eran las 3 Cs, no las 3 Cs de Sánchez, sino las 3 Cs, que son corrupción, crisis y Cataluña. Ahora mismo solo se da una C, que es corrupción, que es clientelismo. Todavía no ha llegado una gran crisis económica en España, que sí que voltearía el resultado electoral, y Cataluña, que no es tonto Sánchez, lo tiene apaciguado a través de uno de los personajes más sorprendentes de la política española, que se llama Salvador Illa. Azagra es una pieza más de este contubernio donde el clientelismo familiar se ha asentado dentro de lo que es la parroquia corrupta del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pero no es el elemento determinante para acabar todavía con este gobierno. Por lo tanto, Azagra, y ya lo quiero concluir con una cosa. Todos tenemos hijos, todos tenemos hermanos, o bueno, no todos tenemos mujeres o tenemos lo que sea. Nadie como Sánchez tiene la capacidad de influir tanto, o directa o indirectamente, para colocar a toda su familia. Esto es muy doloroso, porque hay mucha gente, lo hablábamos antes, Ana me lo comentaba, no sabía yo el dato, que en Madrid un 13% de los madrileños han tenido que suspender ya algún pago de los pagos vinculados a los consumos de sus hogares, ya sea la luz, el teléfono o lo que sea. Claro, o el alquiler. Cuando tú escuchas esto y ves que un señor que no sabe dónde estaba Badajoz, no sabe que esa ciudad ilustre, donde nació Luis de Morales o nació tanta gente, la tierra de Pizarro, de pronto llega alguien a conquistarla llamando a Azagra sin mayor mérito que ser el hermano del presidente Sánchez. Yo soy ahora vicepresidente de un tribunal de oposición. A mí me da ya no sé qué preguntarle a alguien qué es la agencia tributaria, porque a lo mejor me contestan, o qué es la Intervención General del Estado, porque me dirán, no, la Intervención General del Estado es la intervención del Estado. ¿Y yo qué les voy a decir si les digo, no sabéis nada?
cuando el hermano del presidente del gobierno, cuando le preguntan en un tribunal qué es el Instituto de Artes Escénicas, dice, pues eso, el Instituto de Artes Escénicas. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? No lo sé. ¿Y usted a qué se dedica? No lo sé. Yo me acuerdo cuando era profesor en Baleares en la universidad, tenían problemas algunos para contestar y una vez puse como pregunta qué es un acta de inspección. Y me acuerdo que contestó uno una cosa que se levanta al inspector. Digo, le dije, a ver, yo no quiero sexo, yo lo que quiero es conocimiento tributario. Pues empieza a ver este nivel ahora mismo en esto. Y la gente está harta. Pero ojo, el hartazgo por corrupción sí que descompone al Partido Socialista, pero no es suficiente todavía, porque la gente tiene muy metabolizada la corrupción. Entonces, bueno, Azagra es un personaje glorioso, hay que sacar mucho más provecho de Azagra. Tendríamos que traerle invitado aquí, que hablara él solito. Que... Imagínate el certificado que remitió a la Diputación de Badajoz para ser contratado, escrito en cirílico, y dijeron amén, esto que ni se traduzca, que igual acabamos sabiendo algo que no queremos saber. Pues no sé yo si les dejáramos hablar así, diría mucho, ¿eh? Ya. O sea, quiero decir, al final yo creo que él ha adoptado una posición que es la certeza de que si las cosas se tuercen, se le encauzarán en otra instancia judicial, de que bien por la Fiscalía, bien en una instancia superior, pero que esto al final se va, como era la expresión, se va a afinar. La declaración que él presta yo la interpreto en la clave de la persona que se siente tranquila porque sabe que hay algo que va a hacer que finalmente luego llega el afinador y te lo deja afinado. Claro, otra cosa diferente es que esa expectativa puede haberse defraudada por el devenir de los acontecimientos. O sea, estas cosas a veces pasan. Una persona cree que va a quedar impune su conducta o que no tiene nada de qué preocuparse, cambia la circunstancia política o social y empieza a tener. Y normalmente cuando la gente se ve contra la espada y la pared, pues, o entre la espada y la pared, mejor dicho, pues puede reaccionar y puede decir, bueno, pues ahora llámeme señoría, que ahora sí que voy a contar. Pero la impresión que yo tengo es que le daría igual. Diría por lo que le dijo a la juez. Mira, yo, ¿sabes? Sí. Hablando del tema de la trama de combustibles, que habías dicho, los combustibles entran en barcos metaneros muy grandes. El mayor puerto de entrada de combustibles en Portugal es Sines. ¿Cuál es la segunda fe? Y la capital de provincia española más cercana a Sines es Badajoz, precisamente. Si yo necesitase a alguien que se pudiera desplazar a la refinería que hay en Sines para hacer determinados trámites, determinadas compraventas con una empresa sita en Portugal, pero sin embargo él quisiera vivir en España, el mejor sitio es Badajoz. El mejor sitio es Badajoz. El que David Azagra se haya ido a montar una ópera o le hayan montado la plaza, es lo de menos. Es lo de menos. Lo que hay que saber es que si el combustible de la trama de combustibles entró por Sines. Eso es lo que hay que saber. Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Desearles un buen fin de semana y recordarles algo muy obvio. A mí me lo parece. Obvio, muy obvio. Si ustedes quieren que esas ideas que compartimos, ustedes y nosotros, se trasladen más rápidamente al electorado español, a la sociedad española, apóyennos, háganse miembros del Club de Amigos de El Toro Televisión, que es una manera de propiciar que vayamos más deprisa en esto que es que la gente entienda pues, que tiene que tomar el capricho de su destino, no dejarlo en manos de otros. Así es que si lo tenéis a bien, esto es muy fácil, llamáis al teléfono que aparece ahora en pantalla y en 5 minutos queda resuelto y vamos a ir todos, como digo, más deprisa. Lo dejamos aquí, mi agradecimiento a ustedes 4 por su presencia y sobre todo por sus opiniones y a ustedes les agradezco su atención, y, vamos, más que a nadie. Les espero próximo fin de semana.